Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que íbamos a empezar la temporada 14 de La Escóbula de la Brújula y me disponía a soltar un discurso grandilocuente sobre el número de años que lleva, el mérito del programa, pero no podemos empezar la temporada 14 porque tenemos un problema gordo en Escobulandia. No sé si os habéis enterado. Sí. Se han averiado los baños, los cuartos de baño, avería general en Escobulandia, en el edificio de la Gran Vía, de la cadena SER, de Podium Podcast. No funcionan los cuartos de baño ahora mismo. Entonces yo no sé vosotros, pero yo no aguanto 2 horas y pico sin ir al baño. Y así no podemos beber y encima cerveza. que hay no moqueta, va a quedar fatal. Ya, no se puede, no. Que se viene vaciado, ¿eh? Ya, no puedo. O sea, si el presentador deja de presentar, es que se ha ido al baño, no, se ha ido al bar. Si deja de ver música, es que Alberto Espinosa no ha aguantado. O si escucháis alguna ausencia de mis compañeros, es que se han bajado al bar. Y si el programa no se publica, es que Chevy Dorado en la producción no ha podido. Yo creo estar. que este programa se debía llamar La próstata de la brújula. Espera un segundo. Me está diciendo Chevy que ya está arreglada que ha ido él a arreglarlo. La próstata Ya invencible. está. Entonces ya está. Un aplauso para Chevy Dorado y empezamos la temporada 14 de La Qué vida por el orinal. La Escóbula de la Brújula. Podium Podcast. Que nos decían los escobuleros y escobuleras, Juan Ignacio Cuesta, que echaban de menos la sintonía de La Escóbula durante los meses de verano. ¿Cómo estás? Pues yo estoy bien, Sí. pero lógicamente tendrían que echarla de menos porque faltar no hemos faltado. No, pero la sintonía sí, claro. Pero la sintonía sí. Claro que es un sello Marcos Carrasco como de estar en casa, abrir la puerta y ponerse cómodo en el sofá. Sí, la verdad es que son cosas que van marcando y van poniendo las cosas en su sitio. Y ya era hora de volver a escucharla y de inspirarse en lo que toca, lo que viene a continuación. David Sentinella, con el número 14 no hay juegos, ¿no? No hay chiste, no hay... No, bueno, hay... No, número 14 no 4 tiene- más 1, ya, por no. aquello de tal, ¿no? Sí. Pero me gusta más la 14ª. Decimocuarta. A mí me gusta mucho, sí. 14ª, sí. Más que a ti. Me gusta más ya que a ti. empezamos con el fútbol. Y no por esta broma de la 14ª, sino por el tema del programa de hoy. Carlos Canales, te veo on fire para empezar temporada. Sí, está muy bien. Un 1 y un 4, dicho, es la cara de tu retrato. Mira tú, mira. Es como rima todo. Es un 6 y un 4. Que Bueno, igual. puede cambiar la cosa. Ya estamos, hombre, pero la rima es la rima. Jesús Callejo, esto sería más tuyo que de Carlos Canales, me ha sorprendido. Ay, ¿qué te parece? ¿Eh? Van a pillar. En fin, no hay sintonía, pero hay armonía. Que no falte. También queda bien. Bueno, pues Chevy Dorado con la llave inglesa en la mano, preparado para arreglar cualquier avería que surja durante el programa, con Alberto Espinosa controlando que no se escape el agua por ningún lado y un servidor, Fran Izuzquiza, deseando ahora sí arrancar la 14ª temporada de La Escóbula de la Brújula. Javier Santamarta, ¿hace falta que te presente a estas alturas? Hombre, pues no sé, yo como además ya tengo la costumbre de empezar las temporadas, porque la 13ª también la empecé. ¡Es verdad! Sí, la Pero esto- 13ª la empecé. pero esto- O sea, por eso no fue tan bien. Pero que lo claro. tienes patrocinado o algo. Y la decimos, bueno, qué sé yo, porque yo aquí estoy como en casa. ¿Verdad que Entonces sí? Yo vengo aquí pues ¿Verdad a que pasar sí? un buen rato Si con estás los en amigos. zapatillas y todo. Sí. Sí, bueno, Le hemos me he dado bien puesto, de comer, ¿eh? hay que comerme, vamos a ver, Zapatuflas, te las llevan puestas, hemos sí. estado comiendo un poquito, me he Ah. puesto cómodo, me he quitado ahí las botas ortopédicas. Es que, claro, vosotros no sabéis lo que es llevar a Frankenstein Ya. en vuestro ser ahí, con esto que llevo, y 7 centímetros y medio. Es muy triste de ser cojito. Eso sí, aparca en Gran Vía de puta madre. Coito. Pero bien. Javier Santamarta, por si no le conocéis, Sí. escobuleros, politólogo, escritor, colaborador en diversos medios, bon vivant, que él se define Sí, como tal y sí, quiero sí. respetarlo, y además, háblanos, antes de nada, de las jornadas de la leyenda negra del Escorial, que están a la Pues vuelta de la estamos, esquina. sí, queda poquito, quedan 2 semanas, como el que dice, jornadas de la leyenda negra. Este año es la 7ª edición, que se va a tratar, todos los años trata de un tema diferente, y este año va a ser sobre el desastre del 98. Y claro, yo he dicho, desastre, tengo que invitar a alguien que sepa de estos temas, Carlos Canales. Y Carlos Canales va a ser uno de los participantes en las mesas redondas. Bueno, va a ser una locura, porque van O a sea, ver... que va a ser un desastre. Del 98, me refiero. Por Dios,
Vale. Es que qué malvado es usted, Sentinella. Me refería a que quién ha hecho más por dar esos conocimientos, esas tramas ocultas, esas cosas. Canales va a ser el único que va a dar ahí una caña, un temita. Tengo dos preguntas. Desastre porque no hay invitados americanos. No, claro, pero tengo dos preguntas. Lo primero, ¿cuándo y dónde? Para que los oyentes lo sepan. Bueno, va a ser en San Lorenzo del Escorial, como todos los años. Además, este año igual, vamos a hacerlo sábado y domingo. El sábado va a ser en el Paraninfo, dentro del Palacio Monasterio, y el domingo lo vamos a hacer, porque va a haber música en el Teatro Real Coliseo Carlos III, con zarzuelas de época, que ya hablé de la época. Es una pena que Sentinella podía haber participado con esa cantata, esa canción. He trabajado mucho en eso. Antiguamente cine López de Vega. Efectivamente. Y los lugareños, ¿cómo lo saben? Va a haber cine. Vamos a poner la emisión de los últimos de Filipinas, pero la del año 45, la en buena, pantallón grande. La de Alfredo Mayo. Y luego, después del concierto, en la plaza de la Constitución, en el Ayuntamiento, se va a recrear por primera vez en España la toma de Valer. El sitio de Valer, van a venir las asociaciones de Valer, van a venir los de Voluntarios de Madrid, Imperial Serbia, bueno, van a estar ahí y se va a hacer algo. E incluso hemos animado a las peñas de San Lorenzo del Escorial para que participen. Como filipinos. Claro, para que hagan ahí de filipino. Esto va a ser como 55 días en Pekín, una cosa así, ¿no? Va a ser el tema. Y entonces, cualquiera que ponga Jornada Leyenda Negra San Lorenzo del Escorial, en Eventbrite, pues ahí podrán poner la entrada. La verdad que vamos muy bien ahora mismo, que hemos empezado hace poquito, como el que dice, y ya está. Bueno, los pases imperiales y reales pases imperiales, esos están agotados desde el principio, pero todavía queda, al menos creo que no sé si la mitad de las entradas. Está agotado ya. Esto está ya. Está agotado con la escóbula. Y además que van a ser mesas muy diferentes, muy variadas. De hecho, te iba a preguntar, ¿pero Carlos Canales participa en una mesa redonda? ¿Con quién? ¿Con quién recuerdas? Pues con el director del Museo Naval. ¿No va a hablar? No va a hablar. No va a hablar. Le conozco, es un tipo grave. Y con un catedrático, además, un gran conocedor, que es Enrique Martínez Ruiz, un historiador de primera, que tampoco va a hablar. No va a hablar. Pero es que nadie va a ir a escucharles. La gente va a ir a escuchar a Carlos Canales. Efectivamente, no le patrocino. Y además, no es por nada. Luchamos a esa misma hora. ¿Sí? Contra el Atlético de Madrid, Real Madrid. No va a ir nadie al estadio, tampoco. No va a ir nadie al estadio. La Comic-Con de Málaga, Schwarzenegger nos está diciendo que cambiemos, por favor, el día. Sí. O sea, que cambien ellos. No. O sea, la cosa está en San Sebastián, que es lo del cine. Le estamos diciendo, por favor, pero ¿cómo nos ponéis las jornadas de la Leyenda Negra? 7º año, además la Comunidad de Madrid está ya apoyando, pero está apoyando también la Fundación Universidad Empresa, Allianz, que nos está ayudando también para que salga adelante todo lo que es el tema del concierto en sí, porque además ya digo que... En fin, que vais a tener de todo. Pero a nivelaco. A lo bestia, de hecho... O sea, esto va a ser una cosa, y bueno, la Peña de San Lorenzo y el Ateneo, que también ahí estaba escurialense, que es con el que iniciamos, pues la verdad que es increíble que un acto, sobre todo cultural, de historia, 500 plazas se llenen. Pero totalmente. Es verdad que el sitio es una maravilla. O sea, estar en un teatro, o sea, en un lugar que fue el antiguo salón de baile, dentro del propio monasterio. O sea, es un salón de 1570. Es que es una cosa... La octava maravilla. Es una octava maravilla. Estás a 200 metros de Felipe II, del rey que reinaba, que no tenía es el non anticipo sufit del orbis. programa de hoy, Escobuleros. Es el anticipo del programa de hoy. Claro. Porque va a ser un programa en el que solo van a hablar Carlos Canales y Javier Santamarta. Entonces, si queréis más de esto... Bueno, los demás ya... No, los demás ya... Va a estar Felipe II de por medio, que ahí yo podría pasarse la pelota precisamente tirar esta música Felipe II. Y no va a hablar más y Felipe que Javier II Santamarta entonces, y Carlos cuando Canales. realmente... Qué gran hombre, Felipe II. Ahí está, con Armada. Ese momento de la felicísima Armada. Hoy pretendemos hablar, y cuando digo pretendemos nos referimos al resto de miembros de la mesa que no son ni Javier ni Carlos, sobre la Armada Invencible. Les decía de broma a mis compañeros fuera de micrófono en la comida previa al programa que si yo tuviera que titular esta edición de La Escóbula sería La Armada Invencible, : o todo mal, y ahora hablaremos de ello, o La Armada Invencible, : claro caso de publicidad engañosa de un hecho histórico. Vamos a hablar, si os parece, mi idea es, a ver si lo conseguimos, que durante la primera hora más o menos contemos lo que ocurrió de manera más o menos cronológica para que todos nos enteremos, y después podemos hablar de curiosidades, consecuencias y otros hechos relacionados con lo que fue la Armada Invencible y lo que no fue también.
Jesús Callejo, ¿me ayudas a poner contexto histórico? Venga. Estamos en la década de 1580, finales del siglo XVI, cuando España era realmente un imperio hegemónico a lo bestia, lo más grande que hemos tenido nunca. Lo era. Ahí estaba Felipe II, por supuesto, donde no se ponía el sol. 1588, vamos a ponernos en contexto, luego ya hablaremos de meses en concreto, incluso de días. La Armada Invencible no es el nombre que le pusimos nosotros pusimos el nombre de la grande y felicísima Armada, ¿vale? 130 barcos, 30.000 hombres que se empeñan. Empezamos mal, ¿eh? Discrepo. No, estoy poniendo en contexto, luego ya vosotros iréis matizando, ¿vale? Dale. Esto es lo que se conoce a nivel popular. Vale. Y, Wikipedia. y lo que busca La Wiki. esta armada, que además fue un sueño de Álvaro de Bazán, que no puede capitanear porque unos meses antes muere. Primer fallo. ¿Problema? Luego lo comentaremos. Y lo que buscan son como 3 objetivos principales, ¿no? Luego ya iremos matizando. Primer objetivo, un objetivo, vamos a llamarle religioso, imponer el catolicismo en Inglaterra, es decir, lo que se pretende es invadir ni más ni menos que las Islas Británicas, porque Isabel I pues no le da por el catolicismo, sino más bien por otro tipo de rama del cristianismo. Entonces hay motivos religiosos que siempre son muy poderosos, hay motivos políticos, porque en el fondo la reina Isabel I lo que está haciendo es apoyar a los rebeldes protestantes. ¿Dónde? En Flandes, donde había uno de los focos bélicos más importantes y por lo tanto pues iba en contra de esa dominación española que se pretendía. Y por poner una tercera pata al banco, también hay motivos anticorsarios. Quiere decir que dentro de toda esa escalada que había del descubrimiento del Nuevo Mundo, con en fin, los galeones que venían cargados de oro y de riquezas de América, pues evidentemente hay ataques corsarios, en concreto de Francis Drake, que también tiene mucho que ver luego en esta Armada Invencible, y que lo que nos están tocando las narices en América. Claro, era ir en contra, evidentemente, de las flotas, de las colonias españolas en el Nuevo Mundo, en fin, todo este tipo de cosas, pues a Felipe II, en fin, que tenía un mal carácter y tenía malos días de vez en cuando, también un poco con el run de Álvaro de Bazán, que le fue contando, yo creo que podemos invadir Inglaterra, tenemos capacidades para hacerlo, nuestra flota es mucho mayor, además tenemos a Alejandro Espínola en Flandes. Farnesio. Sí, Farnesio. Bueno, y bueno, tenemos ahí una serie de elementos que pueden confluir para que sea el momento adecuado. Esto, que parecía que era un secreto, no era un secreto, era un secreto a voces. ¿Qué ocurre? Que Francis Drake, que era el más listo de la clase en Inglaterra, lo que hace es preparar un poco todo este evento, es decir... Una defensa, vaya. La flota se está preparando en Cádiz, yo ataco Cádiz, destruyo gran parte de esta armada y les fastidio los planes. Lo único que hizo fue retrasar, es decir, en lugar de hacerlo en 1587, se hace en 1588. Entonces digo un poco este panorama en el que nos encontramos. Vale. Como esto ya era un rumor que todo el mundo conocía, a Felipe II ya le empiezan a entrar las prisas, evidentemente tiene que buscar otro comandante de la flota, otro almirante, que no era Álvaro de Bazán, que en este caso es el duque de Medina Sidonia, que no era el más capacitado, no era el más apto, era el que menos conocimientos marítimos posiblemente tenía, y luego no contaba con otro factor que luego se dieron cuenta cuando empieza toda esta travesía, que son las inclemencias climatológicas, en fin, las tormentas y todo lo demás. Así que yo creo que este es el mapa, evidentemente muy genérico, luego entraremos en detalles y matizando pues número de hombres, número de barcos, distintos tipos de barcos, porque no todos eran galeones, sino que había un poco de todo. Y bueno, pues iremos viendo palabras y términos que a lo mejor son muy desconocidos para la mayoría, pero sí que yo creo que es bueno familiarizarnos, como los brulotes, son todos muy brulotes, pero yo creo que es fundamental conocer ciertas cosas, cierta terminología y ciertos aspectos para entender por qué esta armada, que en principio tenía todos los pronósticos para triunfar, por muchas circunstancias, pues sale mal, como dijo la reina Isabel I, parece que Dios se alió con los protestantes y en este caso no tanto con los católicos. El primer término que tenemos que aclarar y con el que discrepáis, habéis dicho, es el de grande y felicísima armada, porque la conocemos como Armada Invencible. En ese momento entiendo que no se conocería como tal, pero dices que no estás de acuerdo con ese apelativo de grande y felicísima. No, para nada, porque es verdad que desde el primer momento hay una gran lucha por el tema de la propaganda en ambos sectores. Y, por supuesto, con holandeses y con franceses metiéndose en todo el lío. Yo tuve la suerte... Está sacando un libro que se llama The Spanish Armada. The Spanish Armada, de Colin Martin. Es primera edición de 1988. Yo tuve la suerte de que estaba en Inglaterra, yo trabajaba ahí de social organizer, que dicen en Parla británica, vamos a ver, de monitor, de guía, trabajando justo cuando fue el centenario. El centenario que, claro, por supuesto, los ingleses no es como nosotros, ¿no? Que esta semana hemos tenido el centenario de la batalla de Anual, pero nos hemos callado todos por no molestar a nadie. Tuvimos en su momento el Alhucemas fue esta semana.
Esta semana. Hemos tenido también, pues esos centenarios como el de la conquista de México, no vamos a molestar a México, o el de la Ruta del Cano, o sea, todo lo que fue la primera circunnavegación, y fue Portugal quien se ha llevado las... Eso es tremendo. Ahí no tiene ningún problema de molestar a los españoles, ¿no? Pero es verdad que por primera vez, en ese año 88, se pusieron historiadores españoles e ingleses, se hizo de hecho una gran exposición, se hizo tanto en Madrid como en Londres una reunión de ellos para poner en común bibliografía y aspectos muy interesantes. Y allí el primero que incluso dijo que, bueno, que esto tampoco había sido gran cosa por parte de los ingleses, que es un mito fundacional, como bien habéis dicho, fue el que entonces era el príncipe Carlos, hoy Carlos III de Inglaterra, que dijo que no, que hay un barco con gravelinas y gracias. Por eso está en el Armada's Portrait, eso se ve cuando llega la Armada, y cuando se va al otro lado de Isabel I, se ve todo como habéis dicho, ese tiempo donde parece que estuvo más con los anglicanos que con los católicos. Pero claro, el nombre... que muchas veces nos ha llegado de invencible, creemos incluso se ha tratado como si hubiera sido algo despectivo, y no para nada, porque parece una burla, porque si alguien no lo sabe, acabó mal. Todo lo contrario, porque precisamente para ellos era la derrota de la gran, poderosa, invencible armada. O sea, claro, es un mito fundacional. Entonces, para ellos, cuando empieza a funcionar, y alguien se refiere, aunque realmente es una copia italiana, esto lo dice muy bien también Pedro Luis Chinchilla, en su blog de armadainvencible.org, que ha hecho también un homenaje increíble a los náufragos de la Armada, en un libro que yo recomiendo, que se titula así, de esa manera. Ha hecho una búsqueda, precisamente para buscar esas llamadas, esos movimientos. Para que veáis, es verdad que en aquel momento se utilizaban nombres parecidos, pero el Tratado de la Tribulación de 1589, o sea, un año más tarde, se decía que una armada grande y poderosa y que parecía invencible, aprestada para volver por la causa de Dios y su santa fe católica, esto es el Pedro de Rivadeneira. O sea, se hablaba de una armada grande, se hablaba de el Armada habitualmente, pero no había un aspecto en el que fuera algo que... Bueno, es tan curioso, para que os hagáis una idea, en Inglaterra nadie busca Armada Invencible. De hecho, en un estudio que se hizo, de 20.000 entradas buscando sobre la Armada Invencible, 50 ponía Invincible Armada. Todos era... Armada. Armada española. Es que ya... es que desde el siglo XIX, en el Larousse, que es una de esas enciclopedias que incluso hemos tenido, yo era más de la Durban, pero eso lo hace, ya hablaba como armada, como una gran flota de barcos. O sea, es otro de los nombres o de los conceptos que hemos dado del español al mundo, y por eso incluso la Armada Española no se puede llamar Armada Española porque es la Armada. Luego es la Armada chilena, la Armada no sé qué, pero si se habla de la como Armada, el primer papa, ¿no? Francisco la Armada, como la Real Academia. Efectivamente. Sí, como la Real Academia, no es Real Academia Española. Y la Armada de todo el tema. Entonces, no... Oye, una cosa, Javier. Sí, cómo no. ¿No había una nomenclatura que era la empresa? Sí, ese es el objetivo. Empresa. Era la Eso empresa de era Inglaterra. La empresa de Inglaterra era como la llamaba Felipe II y toda la Es cosa. el objetivo político. Efectivamente, eso es, pero que ya te digo que se utiliza, es la empresa de Inglaterra, y es que estamos hablando también, esto es muy curioso, porque claro, la propaganda, que es el primero que hemos hablado, ha funcionado de tal manera que esto es como si la propaganda alemana hubiera sido tan buena que Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ganó en Dunkerque. Gravelinas, Una que es la batalla que hablaremos, una batalla, ya ganó la Segunda Guerra Mundial. No, mire, ustedes la perdieron. Y nosotros, ese conflicto anglo-hispano o hispano, como queráis llamarlo, se gana durante muchos años con varios combates, con la Armada, la Contraarmada y todo lo que supone, con el Tratado de Londres de 1608, que ya hablaremos de ello, pero la guerra la ganamos, la batalla la perdimos, claro. Pero esto son mitos también. Un matiz, espera, un complemento a lo que ha contado Jesús, para poder, como está muy bien lo que ha contado Javier, para dar un poco más de entorno. Mira, esta vez voy a hacer publicidad. Hay un libro de Miguel de Rey Mío, se llama Las reglas del viento, que antecedió a Naves Mancas. Y magnífico libro. Las reglas del viento es un libro que le da un contexto de entorno a lo que es el fenómeno de la Armada y el ataque a Inglaterra. 6 años antes de lo que ha contado Jesús, justo 6 años antes,
España destruye la flota francesa de Filippo Strozzi, que apoya al candidato portugués, al prior de Crato, al trono vacante de Portugal después de la muerte del rey Sebastián. Es el que se queda Felipe II, ¿no? Claro que se queda Felipe II. A partir de ese momento, que es la primera batalla de la historia librada en aguas abiertas de un océano, esto es un detalle importante porque es la primera de todas. La flota española obtiene una victoria tan estrepitosa y tan aplastante que es cierto que al año siguiente, cuando Álvaro de Bazán vuelve de nuevo a Azores para ya tomar las islas, las terceiras, para tomar las islas, le escribe una carta, y está esta relación con lo dicho Jesús, al rey, donde le dice que le acaba, bueno, claramente, un poco de engreimiento y chulería de quien no perdió una batalla jamás, diciéndole que le acaba de hacer señor de un reino y pronto espera hacerlo de otros. Está hablando claramente de Inglaterra porque hay una sospecha nunca probada al 100% de que había barcos ingleses entre la flota de Filippo Strozzi, como alquilados o como, vamos a llamar, mercenarios, colaboradores. Nunca se pudo probar, de hecho, España en 1582 no le declara ninguna guerra a Inglaterra porque no es una cosa tan clara. Francia queda tan aplastada, o sea, tan eliminada del océano durante casi 70 años que desaparecen del mapa, que España se convierte claramente en la señora del mar. Es cuando entonces Álvaro de Bazán estimula un poquitín y dice, ¿por qué no acabamos con estos tíos de una puñetera vez y para siempre? Antes de que sigas. Por cierto, el objetivo nunca fue conquistar Inglaterra. Fue darles un golpe gordo. Pero ¿sabes quién maquetó el libro tuyo y de Miguel del Rey? Sí, está por ahí, por el fondo. Juan Ignacio Cuesta, por favor, adelante. Vamos a ver, hay que ver un poquito los prolegómenos de todo esto, porque esto tiene unos prolegómenos que llevan como consecuencia a todo lo que estamos hablando. A ver dónde nos llevas, Que... No, el primer tema es el Tratado de Tordesillas. ¿Qué? Muy atrás, pero que establece la posesión de las tierras más allá del mar para España y para Portugal. Y una pequeña parte de Portugal. Vale. Y eso hizo de alguna manera que prácticamente todas las potencias europeas quedaran excluidas prácticamente de conseguir... O sea, eran paisillos, tío. Efectivamente, que jugaban en segunda quedaran división. excluidas de poder traer las riquezas claro, que Inglaterra venían de América. Nos está tocando las narices en América, como ha dicho Jesús con Francis. Efectivamente, y eso lleva a los corsarios. La envidia cochina. La envidia cochina, indudablemente. Califa en lugar del califa. Pero luego además hay otra circunstancia que es muy importante a la hora de tratarla. Que el año 1588 iba a ser un absoluto desastre, ya lo había decretado o lo había descubierto 100 años antes Regiomontano. Ojo. ¿O es mentira? Estaba ya anunciado que esto iba a acabar mal. Estaba anunciado que se iba a acabar mal porque en aquella época y en la época de Felipe II aparece una coalición que se llama la Congregación para la Nueva Restauración, que está capitaneada por Lucrecia de León, que tiene unos sueños en los que pronostica de alguna manera que el reino de Felipe II iba a terminar de una manera total a nivel de o sea, por los turcos y una alianza entre turcos e ingleses. Como estamos haciendo spoiler y todavía no hemos zarpado, dejadme que empecemos a preparar los barcos y luego contamos cómo acaba esto. Porque como ha dicho Javier, lo que tenemos entre manos y vamos a mandar a Inglaterra es algo que no tenía nombre hasta el momento, la Armada, lo vamos a bautizar como tal, porque yo entiendo, Jesús, que lo que prepara Álvaro de Bazán junto con Felipe II es algo muy gordo, con barcos grandes, mucha gente, algo nunca visto hasta el momento. Una gruesa armada incluso. Que diría. Gruesa armada, o sea, gorda, de verdad. Sí, en cuestión de probabilidades había un 90% de posibilidades que ganaran, pero bueno, se dieron muchas circunstancias, entre ellas, Álvaro de Bazán lo tenía todo preparado, es verdad que no había perdido ninguna batalla, eso le daba no solo una credibilidad, sino casi un horror psicológico a enfrentarse contra él. Pero él muere en febrero y todo esto empieza en mayo. Álvaro de Bazán, que para que me entendáis los millennials, la comparativa, era el Messi o el Cristiano Ronaldo de la navegación en el momento. Yo aconsejo a todo el mundo que vaya a la plaza de la Villa de Madrid, donde está el antiguo ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento, ¿qué porras? El ayuntamiento. Y vayan y vean la estatua que tiene Álvaro Bazán y simplemente lean lo que pone. Ya está todo dicho. El fiero turco en Lepanto, en la tercera el inglés, en todo el mar el francés tuvieron de verme espanto. Patron Radi Rey servido. Eso está.
Vamos, que teníamos Os al mejor... dirá quién he sido, por al la frente de cruz de mi apellido, por la cruz de mi espada. Que Lope de Vega luego A ver, entonces tenemos al mejor al frente de una armada tremenda, que tenemos lo mejor de lo mejor de todo. Lo mejor de lo mejor, las mejores condiciones, los mejores barcos, todo se daba como las circunstancias más favorables, precisamente. Efectivamente, no tanto para invadir Inglaterra, que no era, sino restablecer el catolicismo y sobre todo, pues, que no nos tocaran las narices en aquella época. Si le dieras lo que se llamaría era poner un gobierno favorable. Claro, tanto en América como en Flandes. En fin, era un poco meterles miedo y decir, cuidado, que aquí estamos nosotros y vosotros, en principio, sois una potencia de segundo grado. Bueno, ¿qué ocurre? Que todo esto se va preparando y efectivamente esos barcos están establecidos en 130 barcos con 30.000 hombres, pero claro, cuando hablamos de 130 estamos hablando de 19 galeones, de 45 mercantes, de 25 urcas, de 4 galeazas, de 33 unidades ligeras, en fin, muchísimos barcos y no todos bien equipados. Había algunos que eran muy antiguos y evidentemente en cuestiones de tormentas marítimas no fueron lo más favorable posible. Estamos empezando a escatimar, ¿eh? Claro, ese es un poco el objetivo principal. Todo estaba previsto pues para que saliera de Lisboa, como así fue. Efectivamente salen en mayo de 1588. Pero hacen una parada en La Coruña. Pero antes pasa algo. Que se muere Álvaro de Bazán, ¿no? Sí, Álvaro de Bazán muere en febrero. Que esto es importante por eso, que tenemos al número 1 de los mares en España y de repente esta pedazo de misión hay que nombrar a alguien, que en este caso es Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, Álvaro. que es el 7º duque de Medina Sidonia. Vale. Alonso Pérez de Guzmán. Alonso Pérez. No, Álvaro Pérez de Guzmán. Bueno, y este señor no tenía experiencia en los mares de la misma manera. No tenía, que y además incluso él contesta a Felipe II y dice, no me nombres a mí porque yo no tengo ningún tipo de experiencia marítima, yo no he intervenido en ninguna batalla naval, y lo que le contesta a Felipe II es decir, tú obedece órdenes. Es decir, como diciendo, si al final lo importante son los que están... Un pequeño detalle por los mitos españoles sobre la Armada. A ver, era normal y era lógico que un monarca, cuando tenía que dirigir un gran ejército muy combinado, bueno, porque hay que contar que la flota de España no era exactamente la flota de España como se entendería ahora. Era la mezcla de las flotas de los reinos todavía que existían. La flota de Portugal, la flota de Castilla, la de Aragón, galeras de Nápoles y Sicilia, naves de naciones, comillas, aliadas. Había hasta barcos de Ragusa y Dubrovnik. O sea, que tenemos que poner de acuerdo a toda esta gente. Claro, había un montón de gente que colaboraba en la empresa, aunque es verdad que la flota de Castilla era el núcleo sólido, con todas sus variantes, la del Atlántico, la de Vizcaya, es decir, era una especie de mezcla. Pero todo esto estaba bajo la dirección en grandes grupos, que eran quienes estimulaban y llevaban los reclutamientos, los hombres de armas, etcétera, de grandes marinos muchas veces que eran gente reconocida por su valía, por ejemplo Recalde, Valdés o Kendo. Esto hacía que para tú mandar a gente así necesitabas a alguien que estuviera en lo que era la escala social de la época muy por encima y a la altura del rey. Necesitas un entrenador que alguien que respete los alguien a quien respeten. Pero claro, cuidado, Inglaterra hace lo mismo con Lord Howard. O sea, no manda la flota a Hawkins ni Drake, lo manda Lord Howard, que es el que es próximo a la reina Isabel. ¿Por qué hacen eso? Porque era vital. Que es lo mismo que ocurre en Lepanto cuando se nombra a Juan de Austria. Dice, pero si es un crío, por muy valioso que sea, muy inteligente y muy valiente, ¿cómo se nombra a un chaval así? Pues porque es el hermano del rey, joder. Y eso, y el rey de España. Entonces eso significa poder frente a las discusiones, como ocurre antes de Lepanto, que hay entre los almirantes genoveses, españoles, venecianos. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo que ocurre, que en tanto que Lord Howard no opina en ningún momento, y se deja aconsejar en todo momento por lo que sus capitanes le indican, Falvisher, Hawkins Drake, los que tienen experiencia en combate en el mar, se supone o se entiende que Medina Sidonia tiene que haber hecho lo mismo. Pero es que Felipe II era un tipo muy maniático. Era un funcionario preciso y eficaz que daba órdenes muy concretas, y la orden de la flota no era invadir Inglaterra, era proteger al ejército de Flandes del duque de Parma, que tenía con los tercios que atravesar el canal y lanzar una estocada literalmente sobre Kent, para intentar acercarse rápidamente a Londres y dirimir la guerra, lo que hoy llamaríamos una guerra relámpago. Y además, ese era el objetivo. Y además era un gran gestor. Medina Sidonia. Sí, era un buen administrador. Claro que lo era. Cumple a rajatabla las órdenes de Felipe II. Por eso nunca es reprendido por ello. No, claro. O sea, pero si es que además, para colmo, claro, no queremos hacer spoiler de cómo acaba la cosa, pero creo que mal. No necesariamente. Bueno, pero luego lo contamos. Claro, para los muertos sí, ¿eh? Pero claro, sí, pero para los muertos sí, para el tema. Sí. Pero la gran mayoría de la Armada vuelve a flota, vuelve a puerto. O sea, la organización que tiene Medina Sidonia, como siguiendo las
además es verdad que lo que tenía que decir, no, si lo que tenemos que hacer no es ni ganar una batalla naval ni nada, es desembarcar, hacer el tema, claro, proteger. Recalde, por otro lado, proteger, porque Recalde también estará con su idea de desembarcar en Plymouth y todo el tema, pero claro, ese puerto también en Plymouth tenía unas complicaciones que no eran... Bueno, lo contamos. Antes de avanzar, lo que me queda claro es que por nuestro lado, en la flota española hemos subido al entrenador del filial y nos enfrentamos a los ingleses que tienen a Guardiola al frente ganando Champions con el Manchester City. Para que pero pero voy al otro lado. Has dicho que tenemos en Flandes tropa de tierra que está capacitada por el mejor ejército de Europa en el mundo, que tiene que hacer también una operación conjunta con la de los barcos, que es atacar desde allí Inglaterra. Es decir, lo que queremos hacer es una pinza de alguna manera. No, el objetivo de la flota tenía que proteger el embarque en las barcazas que estaban expresamente. A ver, unos meses antes de que parta la armada, Alejandro Farnesio logra tomar el canal de Suez en la costa de Flandes para tener salida por los canales a mar abierto. Tiene un punto que amenaza directamente la costa inglesa, unos kilómetros. Porque está cerca, claro. Claro, con lo cual el objetivo del ejército de Flandes es construir barcas, ponen a la gente directamente a fabricar barcazas de desembarco literalmente en toda la costa de lo que es Bélgica, para de esa manera, cuando la flota llegara allí, está en comunicación permanente con el ejército de Flandes, el objetivo de la flota era impedir que la flota inglesa molestase el transporte de las tropas desde Flandes hasta la costa inglesa. Exactamente lo mismo que quiere hacer en 1803 Napoleón. Que el objetivo de la flota combinada hispano-francesa era proteger al ejército francés que estaba en Boulogne para que pasara el canal. O sea, no se trataba de derrotar a la flota inglesa, se trataba de impedir que impidiese el cruce del canal por parte del ejército de Flandes, porque Alejandro Farnesio sabía que si pisaba suelo inglés, se acabó. Marcos. A mí hay una cosa que me llama la atención, que es que Felipe II le entran las prisas y combina al duque de Medina Sidonia a que arme todo eso de alguna forma, por el tiempo, de alguna manera rápida y diligente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que previamente había ido Drake a dar el zambombazo ahí a Cádiz. Fijaos, pasa una cosa con los toneles que se los carga todo, que era lo que abastecía de agua. Con lo cual, todos los toneles digamos, con esa brea, con esa antigüedad, son sustituidos por toneles nuevos que no son capaces de tener el agua y se va pudriendo. Con lo cual, hay otra parte que es lo de los cañones. Estamos hablando de una flota inglesa que está utilizando cañones de hierro, y los de nuestra flota son de bronce, que son mucho más pesados. Es decir, que estamos hablando de cañones pesados, de bronce, de hierro, de aleación, de culebrinas, de falconetes, con esa infantería embarcada. Es decir, dos estrategias que son muy distintas. Es decir, lo que es la Armada Española va con un ejército subido dentro de unos barcos, mientras que la Armada Inglesa lo que hace es disponer de unos barcos rápidos con armamento más ligero y con una estrategia de guerra a distancia, no de abordaje, es decir, de cañonazo. Claro, los españoles que iban eran muy buenos en el abordaje y en tal. ¿Qué pasa con los cañones? A lo que voy, que yo he ido a muchas fundiciones y he visto cómo se hacen. Claro, que les empiezan a meter prisa y las fundiciones necesitan un tiempo de abastecimiento y de procesamiento, con lo cual los cañones que se embarcan en esas embarcaciones son deficitarios, no tienen la aleación. Marcos, es a favor de lo que, o sea, que los ingleses no van a recibir la cantidad de fuego que podían tener, pero por parte inglesa es que que son mosquitos. O sea, de hecho, digo que incluso cuando al final, volvemos al tema, Medina Sidonia prepara y organiza toda la llegada para que lleguen y de una manera también se monte otro convoy muy al estilo de Segunda Guerra Mundial con escolta y todo el tema, llega la Armada Inglesa diciendo ni de coña. O sea, y se queda el secretario de Estado de la reina, Isabel, dice mal, porque no hemos realmente acabado con algo que pensábamos que iba a ser la gran victoria. Es verdad que lo vamos a dar y se hicieron Te Deums y todo el tema, pero realmente eran ineficientes ante lo que era efectivamente no ya una gran armada, sino una armada a la cual no podían realmente combatir ni en mar. Me quiero decir que desde el punto de vista estratégico inglés, tocamos el tema de Plymouth, los ingleses, la reina de Inglaterra tiene ventaja en el sentido de que el objetivo final de la empresa Inglaterra no se logra, que era cambiar el gobierno británico y colocar un estado títere allí. Entonces es evidente que eso se fracasa, con lo cual desde ese punto de vista los ingleses lo toman como una victoria. Pero una cosa, ya es la segunda vez que me habláis del final de la guerra y ni siquiera le he dicho a Jesús que nos diga cuándo zarpamos. Entonces, ¿me dejáis que le pregunte y vamos ya con el final? Bueno, venga, va.
Tengo aquí anotada yo alguna cosa. Hablaba Marcos de el agua estropeada, del tema de los cañones. Decía Jesús que zarpábamos con 130 buques. Pero yo he leído que Álvaro de Bazán en su momento pidió 150. O sea que vamos con menos de lo que y otro 500. Él preveía. Claro, también. Que Alejandro Farnesio, allí en Flandes, esperaba contar con 30.000 hombres, pero que apenas pudo juntar 17.000. O sea que vamos mal por dos lados. Pero bueno, hay que zarpar, hay que salir. No tenemos a Álvaro de Bazán. Vamos con este hombre, con Medina Sidonia. ¿Cuándo zarpamos? ¿Cuándo sale la misión? Bueno, después de Lisboa, que sale ese 28 de mayo de 1588, llegan a La Coruña, llegan en junio y, bueno, más o menos durante un mes más o menos están preparando ahí mucho más habituallamiento y salen ya en julio. Que tengo entendido que ahí en la Coruña el propio Medina Sidonia le dice a Felipe II, Felipe, ¿estás seguro? Sí. ¿No quieres que nos quedemos? Pero se lo dijo por correo electrónico, ¿eh? Él no quería. Que cada noticia era a caballo, No, pero que llegaba y se lo decía. No es una cuestión de que no quisiera. A ver, lo que pasa es que, fijaros, tal cual le está dando Jesús las fechas, estamos hablando que de un mes llegaron desde Lisboa a Galicia. Porque lo pasaron mal. En un mes. Sí. Con lo cual eso significa, ya no estamos hablando solo de lo que tardaron en zarpar todo el tiempo, porque estamos hablando de que esos 17.000 o toda esa gente estaba en Lisboa, en el puerto. Es que estaban esperando salir. Y así llevaban meses, con todo lo que eso suponía. Eso es un desgaste moral. Es un desgaste brutal. Encima, cuando se deciden al final a salir, etcétera, etcétera, después de la que nos montó Drake un año antes en Cádiz, vale, pues consiguen salir y a partir de ahí unas naves eran más rápidas, porque estamos hablando de esas 120, 130 naves. Unas eran más rápidas, otras eran más lentas, porque además llevaban un sobrepeso por todo lo que tenían que llevar de comida, animales, etcétera, etcétera, y encima el mar ya empezó a jugar en contra de los españoles. Con lo cual, imaginaros, desde Lisboa a Galicia, que son unos 500 kilómetros, claro, no llega en un mes. Vale, o sea que de Galicia hasta Inglaterra... Imagínate cómo estarían los soldados. ¿Podemos tardar 3? No, en realidad la navegación es bastante rápida. De hecho, es muy curioso, porque como toda Europa conoce ya las noticias de que ha partido la Armada, empieza que encima lo sabe todo el mundo. Hombre, claro, lo ve. La gente coge y lo ve. Entonces, es muy divertido que Francia, que la guerra es neutral, empiezan las apuestas. Entonces había todos los correos de apuestas. Había apuestas en la bolsa de París que se apostaba sobre todo, como ahora mismo en el deporte. A ver, garantía, 3 contra 1 a que la Armada no llega a Brest antes de agosto. Que no, 4-17 que la vemos en Nantes. Y entonces había observadores que comunicaban a París todo el tiempo los que avistaban, los barcos que avistaban a la flota española, que era inmensa, eran kilómetros. Entonces, claro, era una cosa que molaba. Entonces había toda una expectativa europea en espera de ver qué iba a ocurrir. Era como un gran torneo, es decir, una cosa espectacular. Sí, bueno, y de hecho ese fue un gran problema que hablaremos después. Sí, bueno, había una cierta improvisación, eso se fue notando a lo largo de la travesía. Faltaba también alimentos y luego pues vinieron enfermedades, el descontento también de los marineros, porque vieron que eso no es lo que estaba previsto. Bueno, el hecho es que una vez que ya salen de La Coruña van en dirección al Canal de la Mancha y, por cierto, llevaban caballos. Ojo, sí, claro. Caballos que luego no les sirvieron para nada, ¿no? Porque la idea de estos caballos de guerra era para la caballería que debía desembarcar cuando se encontraran con el ejército de Alejandro Farnesio, ¿vale? Cosa que no ocurre. ¿Qué quiere decir? Que al final los caballos los tienen que tirar o se los tienen que comer. Claro. Era un lastre, en definitiva. ¿Qué ocurre? La Armada zarpa de La Coruña con todos estos buques, con todos estos 30.000 hombres, que por cierto, spoiler, regresan la mitad. Bueno. Y la primera batalla, por decirlo así, la primera batalla y la única, se produce en ese Canal de la Mancha frente a Plymouth, que está en el suroeste de Inglaterra. Están los ingleses y por tanto está tanto Lord Howard como Sir Francis Drake esperando, y justo pues se producen estos primeros combates. De hecho, la única batalla, que es la batalla de Gravelinas, es donde se produce un poco pues ese tiroteo, por decirlo, por utilizar porque tampoco fue una batalla al uso, aquí hay un acercamiento. Aquí hay que comentar una cosa previa que es muy importante porque sigue siendo objeto hoy en día, además está muy de moda, como un debate curioso. Cuando la flota española cruza lo que es Bretaña, para que alguien se coloque en un mapa y se adelanta en el canal, claro, los franceses que lo ven desde la costa de repente comunican a la voz a los que habían apostado, oye, que ha llegado, joder, pues ha llegado más rápido, tal. Entonces empiezan a negociar. Pero
Es cierto que los Recalde, que manda las naves que van de exploración, las que van más avanzadas, Recalde era un marino fabuloso vasco que unos años antes, en 1579, había ayudado al Papa a una expedición contra los ingleses en Irlanda para ayudar a los católicos irlandeses frente a los británicos y a los ingleses, y él había llevado, aparte de tropas mercenarias reclutadas por el Papa. Y cuando acabó la campaña, él se dedicó por su cuenta y riesgo a hacer mapas muy precisos de la costa irlandesa, de fondeos, zonas de costa, lugares, características de los vientos, para intentar ir teniendo una idea de lo que iba a ser el territorio que él ya preveía como enemigo. Bueno, las naves de Recalde de exploración localizan a la flota inglesa en Plymouth y se da cuenta de que están dentro del puerto y no les han visto. O sea, que podían atacar. Claro, con lo cual él rápidamente vuelve a la flota y comunica en la nave de exploración a su almirante Recalde, le dicen que los ingleses están en el puerto. Entonces Recalde, muy alarmado por lo que acaba de darse cuenta, intenta hablar con Oquendo y con Valdez, con los grandes marinos de la flota, para intentar convencer en un consejo de guerra a Medina Sidonia de que tienen la oportunidad de su vida. Entonces, dice la leyenda, esto sería algo matizable, que en el San Martín, que es la nave insignia de la flota, un galeón portugués magnífico, uno de los mejores barcos que había entonces en el mundo, Álvaro de Bazán había capturado la flota oceánica portuguesa intacta en el puerto de Lisboa en 1580 entera. 11 galeones que eran lo mejor que había en el mundo, en una especie de ataque de coreanos de comandos absolutamente espectacular. Entonces, los había pasado a la flota española y el San Martín era la nave líder. En la reunión que se celebra, los grandes capitanes expertos españoles consideran que tienen la oportunidad de su vida, que pueden pillar a la flota de Drake y de Hawkins por sorpresa en el puerto ahora que está encerrada, y propugnan olvidarse de las órdenes del rey y atacar a la flota inglesa en puerto. La orden del rey era ir a Flandes. La orden del rey era no entablar combate con la fuerza británica inglesa jamás, sino esperar a llegar al canal, proteger al duque de Parma para que cruce el canal y ataque a Inglaterra, y bajo ningún concepto podía separarse de las órdenes del rey. Y Felipe II daba mucho miedo cuando se cabreaba. Entonces Medina Sidonia dice que no, que sus órdenes son proteger al ejército de Flandes y que tiene que evitar a toda costa el combate con los ingleses. Los tres, tanto Recalde como Valdés, como Oquendo, como dicen, no, es que es la oportunidad, es ahora o nunca, los tenemos, los podemos pillar en el puerto. Y dice la historia que Medina Sidonia duda un minuto. Y ese minuto que duda cambia la historia de la humanidad para siempre. Para siempre, literalmente. Finalmente decidió acotar las órdenes del rey y dio la orden de seguir hacia Flandes, para el cabreo de los marinos castellanos y vascos. Sí, pero era más complicado. A ver, claro que era más complicado. Claro, pero es verdad que todo el tema... pero es que son esas cosas porque... Yo además que he tenido efectivamente la suerte de trabajar. No era tan sencillo, había que... Plymouth es que, o sea, tal como está, es como no lo era que es Cádiz. O sea, no es Cádiz, no era Cádiz, era más complicado. Pero tiene una complicación muy importante. Pero hubiera hecho algo muy importante, que es impedir que la flota saliera. Eso con seguridad. Eso a lo mejor tal, pero hubiera habido a lo mejor un enfrentamiento mucho mayor de la que, o sea, en toda esa zona, toda la zona de Cornualles y todo el tema, años más tarde Juan del Águila va a hacer un desembarco. Por el otro lado, por la zona de claro, porque es que por la zona de Plymouth ni de coña, o sea, no era tan sencillo. Era haberlos retardado, haberlos estropeado ahí, jorobarlos y dedicarle a otra parte de la flota para proteger un mar libre de enemigos, que eso hubiera sido en ese momento hay una leyenda que confirmarme si es verdad o mentira, justo cuando están avistando lo de los bolos. Eso es mentira. La Armada Española y de hecho el propio Parker dice que es mentira. Pero un momento, ¿qué es lo de los bolos? La leyenda inglesa muy bonita. Porque está jugando, se infraestructura está jugando los bolos, entonces le avisan que la Armada está. Entonces, bueno, dejarme terminar la partida de bolos, que luego iremos a derrotar a los españoles. Exacto. En esa prepotencia. Eso te imaginas a Errol Flynn haciendo de Drake, tirando los bolos. En la propia de Geoffrey Parker es un cuadro muy popular en el que sea, porque claro, todo es la imagen, ¿no? Entonces, y se ve a Francis Drake jugando a los bolos. La Armada, en una popular leyenda, dice que es siglo XIX. El siglo XIX es el que marca también, no solamente efectivamente el tema de lo que va a ser para Inglaterra como nuevo gerifalte, el propio Trafalgar también es para ellos otro mito fundacional. Son dos mitos fundacionales, curiosamente, Gravelinas y Trafalgar. Inglaterra moderna y el Imperio. Claro, efectivamente, dentro de lo que hay, ¿no? Y entonces empiezan a recrear todo aquello que había, pero ya te digo que el propio Parker y Colin Martin ya lo dan como leyenda, o sea, pero es que lo de lo que hablábamos, la propaganda es fundamental en ese momento dado. Cualquier cosa, y bueno, Francia la ha hecho, España la ha hecho, o sea, hemos tenido leyenda negra, pero también hemos creado una propaganda no tan buena como ingleses y franceses, pero sí, somos un desastre. Hombre, de hecho, y aquí si me dejáis, ya que habéis comentado el tema de la propaganda, me gustaría 5 minutillos comentar unas cosas. ¿Dónde va, loco? ¿Dónde va, loco? Lo que es, hasta en control me da en señales. Esto no puede
Lo que es precisamente la información, la desinformación y el tema del espionaje. Porque la propaganda fue usada, de hecho, por todas las monarquías de la época, ¿no? Entonces, ya no solo es... solo era fake para news del Imperio Español. Claro, algo así parecido como tu libro, ¿no? Entonces, no solo era para mandar mensajes a los súbditos, sino también servía para mandar mensajes de una manera tácita a los enemigos. Entonces, en aquella época, sobre todo en lo que era la época moderna, las noticias se distribuían a través de una cosa que eran las relaciones de sucesos. Era algo que ya se venía de una manera u otra heredada de la Edad Media, ¿no? Pero que eran textos breves, ¿no? Bien podían ser manuscritos o impresos, que ahí ya estaba la imprenta, ¿no? Que hablaban de todos esos acontecimientos, tanto de política nacional, de internacional, asuntos cotidianos de los europeos, incluso americanos también, ¿no? En aquel momento. Y dentro de esos relaciones de sucesos decía que podían venir de esa época un poquitín también heredada de la Edad Media, porque pese a que en la época también estaba lo que era el analfabetismo, en muchas ciudades y en muchos pueblos lo que se hacía eran personas que leían en alto para toda la audiencia, en los mercados, en las plazas, porque aunque la gente no sabía leer, pero sí que demandaban saber noticias como eso, incluso para hacer las apuestas. Entonces, en el caso de la Gran Armada, eso también sucedió. Y de hecho, pues eso se podía enmarcar dentro también del momento en el que en España venía de ser la España victoriosa. Tenemos Lepanto, como antes estábamos comentando, tenemos esa conquista de las Azores en la Terceira en 1582, es decir, España estaba en el punto más álgido del imperio, nada parecía que fuera imposible. Y el optimismo era brutal, es decir, todo el mundo daba por hecho de que la victoria estaba asegurada. Y además, lo que era peor, no se cortaban en decirlo. Entonces, Felipe II, y junto con los oficiales, lo que plantearon fue el hacer una campaña argumentando, sobre todo el gran poderío era el gran tamaño de la flota, que además autorizó a que se publicaran algunos de estos panfletos, de estas relaciones de sucesos, con el fin de divulgar precisamente ese potencial, no solo para los propios españoles, sino también para implantar el miedo que ya estaba en la sociedad, porque todo el mundo, toda Europa sabía el poderío de la armada, ¿no? Marítimo que tenía España, con lo cual era una manera de incluso de poner el dedo en la llaga y hurgar. ¿Qué ocurre? Pues que hay un punto de inflexión en el que la campaña no fue todo lo eficaz que se sabía, precisamente por todo esto que estamos hablando, porque no hubo una serie de factores que estaban relacionados y el secreto, la falta de secreto ante todo lo que la circulación de todos los datos del tiempo arruinó de hecho todo lo que fue el elemento sorpresa. ¿Qué ocurre? Y Pedro, y además Carlos ya lo comenta en las reglas del viento. Además hay otro caso, que es el caso del Penrose, el barco, hay un momento de que hay malas cosechas de trigo, entonces se compra trigo justo antes de empezar la guerra. Exactamente, ¿no? Entonces, pero cuando hay el Penrose es uno de los barcos que consigue escapar de la costa, de hecho desde el Portugalete en Vizcaya, y consigue regresar a Inglaterra, y con la documentación que habían cogido ellos consiguen una documentación que le llega a Francis Washington, que es el secretario principal de la reina, con las noticias de esos panfletos diciendo que se quieren atacar a los barcos. Todo bien. Sí, la verdad, pero fíjate, el duque de Parma, él ya había propuesto, cuando el rey Felipe II les dice qué planes van a hacer, ¿no? Uno de las dos personas que le solicitan para que les plantee él pide tres planes de guerra. Sí, que es el duque de Parma. Y el duque de Parma dice, pone tres condiciones. Una es que la completa dirección del proyecto parta de España, de la misma península, asegurar también que el número de los efectivos en Flandes para mantener, todos los soldados que estaban en Flandes,
estuvieran protegidos para mantenerlos a raya y luego, sobre todo, asegurar el secreto, porque para él era fundamental. Salió todo mal, Claro, porque salió todo mal. Sí. Y de hecho, ya se sabía desde años atrás, desde el año 86, y eso Jeffrey Parker ya lo comenta en el libro en Felipe II, que lo publicó en el 2010, si no recuerdo mal. Él ya decía que en Inglaterra ya sabían precisamente hacía 3 años atrás todas las que querían entrar allí, etcétera, etcétera. Con lo cual, el efecto sorpresa se pierde por completo y el principal problema que el duque de Parma veía era esa enorme facilidad con la que la idea de invadir Inglaterra se había difundido. Es decir, como está diciendo Carlos, en Francia habían apuestas, en Estados Unidos, y dale con Estados Unidos, en Inglaterra, de hecho se discutía sobre qué punto iban a invadir o sobre qué no, es decir, todo ya lo sabían. El efecto sorpresa estaba perdido, con lo cual, aunque fueran 130 barcos, lo estabas anunciando. Todo estaba ya perdido, porque todo estaba mal ideado. De hecho, con todo podía haber salido bien, porque es decir, la gran ventaja, como el objetivo era muy claro. El objetivo era lo que acaba de decir ahora mismo bien David. El Alejandro Farnese lo que pide es dejarme un grupo mínimo de gente para poder mantener el frente holandés, el frente contra los rebeldes de Provincias Unidas, que era bastante más amplio de lo que parece, porque crujía por la parte alemana hasta arriba del todo, hasta lo que hoy es la zona norte de Frisia. Entonces, es decir, dado que la extensión era muy grande y que Flandes era muy complicado porque era un estado muy poblado, con encima mucha riqueza, con lo cual era complicado de manejar, digo, dejadme algo para mantener eso estable durante un tiempo e intentar acelerar al máximo lo que es el cruce del canal. Ese era su objetivo principal. Y rezar mucho para que Francia no entrara en guerra en una ataque de despiste. De hecho, hasta este punto, más o menos las cosas han salido bien. Pero a partir de aquí comienza el desastre. Recapitulo. El 30 de julio de 1588, a Medina Sidonia le dicen: oye, si nos damos prisa y atacamos Plymouth, igual ganamos. Pero de hecho, incluso no solamente eso, y es verdad, haciendo también una puntualización de lo que ha dicho también tanto David como Carlos, el hecho de que Walsingham y todo el tema lo supiera, Walsingham, el perro inglés, pues estuviera efectivamente dando conocimiento de lo que también Felipe II también tenía efectivamente. Hombre, estaba teniendo espías españoles, Inglaterra entera. Parte de lo que también tenía Felipe II en su idea era acojonar. O sea, de una manera disuasoria. O sea, de tal manera que diciendo, oye, que a lo mejor estos dicen, pues mira que no. Y entonces no entramos en combate. O sea, pero ahí está, es que no he terminado de recapitular. Claro. El 31 de julio de 1588, los ingleses dicen, ¿cómo? ¿Que no atacas Plymouth? Pues te ataco yo por detrás. Y entonces no se acojonan realmente. Salen a por los barcos españoles. Y ahí empieza todo mal, realmente. No todo mal, ¿no? Es que el problema está en que el cambio climático nos afectó en ese verano de 1588. Claro. Y claro, estamos de pronto en verano de 1588 y se pone a hacer una dara de 1000 pares de narices. O sea, que es verdad que el maldito tiempo inglés, o sea, claro, decían que, claro, es que no hay verano en Inglaterra, o sea, no en Inglaterra ni en ningún otro sitio que hay que se pueda, por eso no ha sido invadida desde los sajones, no hay ni quien pasa ahí un fin de semana, es una cosa tibia y todo el tema, pero es verdad que hay un combate, pero lo que hay sobre todo un gran problema a nivel de lo que es el tiempo, que nadie se espera, y eso que efectivamente antes Carlos lo había apuntado. Vámonos que no nos llegue octubre, que no nos llegue los meses ni el invierno, los meses malos. Pero algo ocurrió. Ahí empezamos a perder barcos. Básicamente, bueno, lo que dice Javier es lo correcto. Es decir, lo que intentan los ingleses es una especie de como de picotazos. Ellos intentan lanzar una serie de ataques contra la flota con el objetivo, básicamente, de desorganizarla, de romper la formación, es decir, de estropear su plan, de hacerle todo el daño posible y, en la medida de lo que pudieran hacer, empujarlos contra las costas de Francia y lo que hoy es Bélgica. Es decir, contra las costas del norte, de la contracosta suya. Es decir, intentar alejarlos de lo que sería la posibilidad de mantenerse como una estructura organizada
desbandada al alcanzar la zona en la que tienen que proteger teóricamente, eso lo sabían perfectamente, el embarque de las tropas de Alejandro Farnesio y del ejército de Flandes. Es que era obvio. Los ingleses sabían perfectamente y tenían una mala experiencia. Cuando en 1586 comienza la guerra, lo primero que hace Inglaterra es que manda un ejército al mando del duque de Leicester a Flandes para apoyar a los holandeses, a los insurrectos protestantes contra Felipe II. Ese ejército había sufrido, digamos, un serio contratiempo. Y es que tuvo la mala suerte de tener una batalla en campo abierto con los tercios de Flandes y no salió muy bien parado. Entonces, sabían perfectamente que la situación de un combate terrestre era mala. Con lo cual, había que evitar por todos los medios que el ejército del duque de Parma alcanzara la costa inglesa. Entonces, como ese era el objetivo, lo que intentan los capitanes ingleses es intentar desorganizar la flota. Le van lanzando ataques constantes como pequeños picotazos a ver si tienen suerte. Y tienen suerte en un elemento de casualidad. Y es que uno de los galeones españoles hace explosión. Eso toca la moral a cualquiera. De hecho, es el principal barco que se pierde. Fue un desastre absoluto. El barco que se pierde, básicamente. Es el que se pierde, básicamente. El único. Y entonces, eso junto con que otro de los grandes barcos españoles conocidos, San Mateo, uno de los barcos que habían sido líderes en la batalla de Terceras, es empujado contra la costa y embarranca. Entonces, el hecho es que, claro, estos pequeños incidentes van afectando a la organización de la flota, pero no rompe del todo su cohesión, ni tampoco la estructura. Y ahí es donde entra el tiempo. Bueno, ahí entra la batalla de Gravelines, yo creo que es importante ya decirlo, porque justo esa flota cohesionada es cuando se empieza a disgregar. Antes, en la introducción, puse sobre la mesa una palabra que no es muy conocida por toda la gente que no sea del entorno marinero, que son brulotes. Brulotes. Javier, ¿qué pasa con esos brulotes? Esos 8 brulotes, Francis Drake conocía muy bien un poco cómo atacar. En fin, era corsario. Otros le dicen que era pirata, pero era corsario porque tenía la patente de corso y sabía cómo hacer daño. Entonces, esos 8 brulotes, que son barcos incendiados, los lanza contra la flota española, pero la flota española... Como barcos kamikaze. Sí, exactamente. Pero pensaban... No solo que estaban incendiados, sino pensaban que eran explosivos, porque ya en otro tipo de refriegas anteriores, no solo los incendian, sino que cuando llegaban allí explotaban. Entonces, pues ahí es donde se nota ya la falta de mando, ¿no? Ese Medina Sidonia, una vez más, no saben muy bien cómo hacer que la gente se mantuviera cohesionada, porque muchos lo que hacen es romper las anclas para largarse. Claro, en esa desbandada, evidentemente, divide y vencerás. Es donde aprovechan los ingleses, que tienen una artillería mucho más ligera, pues para atacar a aquellos que se van acercando a las costas. Y eso yo creo que fue uno de los elementos decisivos, precisamente, para que sufrieran daños muy importantes, para que esta batalla, la única batalla, que es la de Gravelines, que está por encima de Calais, se perdiera. No tanto la guerra, porque es verdad que luego se da también ese otro elemento, no solo los brulots, sino, como bien decía Javier, las inclemencias climatológicas. En fin, hay que fue el momento clave. Claro, porque es que en el momento dado tener que maniobrar, estamos hablando de maniobrar eso, o sea, un número de barcos de muy diferentes, en un momento dado que no tienes ni GPS ni cosas así, una zona de un mar complicado, incluso, oye, cualquiera que a lo mejor pues haya hecho efectivamente el Calais, Portsmouth, a lo mejor se dará cuenta que un poquito de hidramina a lo mejor hace falta. Y eso que dicen, no, pero si lo estoy viendo. Pues imaginaos en aquella época, ¿no? El tema, que te están dando encima para el pelo, que situación de brulot, que te... claro, no puedes volver. Es que no puedes hacer un cambio prácticamente, decir, aquí de sotavento, cambiamos y nos vamos para abajo. No, que hay una cosa a añadir. Era la sobrecarga. Es decir, con la sobrecarga, primero, que no eran igual de maniobrables que los barcos ingleses, sino que además llevaban sobrecarga. Con lo cual... es por eso, porque, por ejemplo, en Newcastle es donde abandonan, por ejemplo, muchos de los caballos, los tienen que arrojar al mar. Porque no van a servir para nada, claro. No, que es una situación de sobrecarga, aparte del agua que puede suponer. Está clarísimo que lo que se va a tener que hacer es dar toda la vuelta a las islas, con luego lo que va a suponer de la llegada de Irlanda y las grandes pérdidas que va a haber. Pero eso va a ser un posterior. Después, ¿no? Pero que es un momento dado en que esa situación que luego se va a vivir en la costa más occidental británica y en lo que es Irlanda, va a llevar incluso hasta muchas leyendas, hasta de que, por ejemplo, se habla de que haya muchas razas de perros, los perros los perros y gatos. Sí. No, pero que el West Highland Terrier se decía que eran perros que llevaban para comer las zarras y los ponis y todo el tema. Pero que bueno, que entre leyenda y leyenda parece ser que hay algo, porque es que no había como tales y tal, pero bueno, pero que es la situación de que es un contingente de guerra para desembarcar, no es un contingente
de barcos para combatir en una batalla naval. Es que no es una batalla entonces, naval. ¿quién le gana la batalla a la flota española? ¿Inglaterra o el tiempo? ¿Quién es el Ambas factor más cosas. importante? Gravelinas es, vamos a decir, una pequeña victoria. Consiguientes... Son 5 barcos. Nada, de los es 130, mínimo lo que nada, tocan, es nada. mínimo lo que tocan, pero sí es verdad que logran desorganizar la formación. Eso es. De hecho, genera además una discusión entre Recalde, uno de los almirantes principales, que se niega a reagrupar la flota tal y como lo ordena Macedonia, porque los vientos, ahí entra el tiempo, les están empujando claramente hacia el este. Entonces, al empujarse hacia el este, como ha dicho Javier, tú ya no puedes tener la capacidad de maniobra pegado contra la costa para poder girar. Aparte de todo, el estrecho es muy pequeño, no tienes un espacio inmenso, no es un mar gigantesco abierto. Los daños no son graves todavía, pero el tiempo los va empeorando lentamente. Lo que sí ocurre es que la obsesión que tiene Macedonia es lógica, que es comunicarse en todo momento con Alejandro Farnesio, es decir, con las tropas que están esperando para poder alcanzar el canal, va decepcionando al duque de Parma, que se da cuenta que la flota que le tiene que proteger el cruce del canal no llega. Pero no también llega. tengo entendido que la tropa de Farnesio realmente no estaba tan preparada como necesitaba Estaba Medina Sidonia. bastante preparada, no tanto como Alejandro Farnesio hubiera querido, pero si hubiera habido un control absoluto del canal por parte de la flota española, hubiera podido pasar, o sea, hubiera podido pasar con seguridad. Problema, no solamente ve los daños, sino que él ve que claramente las fechas no se están cumpliendo y no llegan los barcos que tienen que proteger el paso del canal. Al mismo tiempo, claro, es decir, Alejandro Farnesio está obsesionado no tanto con los ingleses, sino con sus enemigos principales, con los que tiene el frente de batalla abierto, que son los holandeses. Es decir, claro, están los mendigos del mar, Que también están los corsarios pendientes, holandeses están atacando todo lo que pueden, la navegación costera y los puertos, hacen todo el daño que pueden para intentar evitar las comunicaciones. Alejandro Farnesio no sale porque los puertos de los Países Bajos están protegidos por los protestantes. O sea, intentan bloquearlos, pero si hubiera llegado la flota, claro, uno de los objetivos de la flota era eliminar el bloqueo también de los holandeses, los mendigos del mar en los puertos. Pero no llega, y la cosa va pasando el tiempo y no avanza. Juanif. Creo que eso se olvida un detalle. Seguro. Y es que Felipe II fue rey consorte de Inglaterra con María Tudor. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, al ser rey de Inglaterra con María Tudor, él tenía un cierto control de más o menos qué era lo que sucedía allí. Y en el encuentro con María Tudor, toma contacto con un tipo que tenía mucha importancia en ese momento y que luego influiría mucho en lo que sucedió con la Armada. La Armada, ya no voy a decir la Gran Armada ni eso, la Armada, que fue John Dee. John Dee, que en ese momento trabajaba como espía isabelino y además trabajaba de alguna manera una especie de nigromante que estaba en ese momento. Era el agente 007. Y que además lo conoce muy bien Jesús Callejo porque... Sí, cené el otro día con él. Bueno, sí, el famoso John Dee. Pues él ya había predicho y le había dado un horóscopo a Felipe II diciendo que iba a tener un fracaso con la Armada. Parte esotérica, con la Armada. Y no, Felipe II no hizo ni caso, porque luego cuando Felipe II ya muere María Tudor y viene a España y se casa creo que con Isabel de Valois, entonces es cuando se sabe que John Dee tenía razón y que la Gran Armada iba a ser un desastre de una manera u otra. Y de hecho hemos perdido en Gravelinas. Aquí un matiz ha dado una vuelta interesante y fíjate que lo voy a hilar de una manera maravillosa. Hemos perdido en Gravelinas esta batalla y los que vamos a tener que dar la vuelta somos nosotros, los españoles. ¡Qué bien hilado! ¡Qué bien hilado! Tú lo has dicho antes, esto no es tan fácil como hemos perdido la batalla en Gravelinas, en el Canal de la Mancha, así que vamos a dar la vuelta a la rotonda con el GPS, volvemos hacia atrás y deshacemos lo andado hasta volver a la península. No podemos volver atrás porque hay muchos barcos que nos impiden el paso. Hay que volver a casa, hay que volver a Santander, a La Coruña, a Lisboa, donde se pueda.
¿Cómo volvemos? Malamente porque, malamente porque hay que subirse muy al norte, hay que pasar... Hay que ir hasta Northumbria. Pero no es solo por eso, es que es el tiempo. El tiempo está obligado. El tiempo está encima... alejando los barcos de la costa flamenca. Ese es el gran problema. O sea, que no podemos volver de ninguna manera. Pero llegó hasta Northumbria. Pero cuidadín, que aquí hay una cosa importante en favor de cómo eran realmente los marinos españoles de la época. Cuando se toma la decisión, porque esto es un... Pero la decisión de... La decisión de medida sidonia, que hay que volver por Escocia. Hay que rodear todas las islas británicas. Cuando se toma esa decisión no se hace así en 5 minutos. Primero, una vez que se ha decidido eso, es decir, no tenemos otro camino, porque se plantean varias alternativas. Ir hacia Hamburgo, que era una ciudad aliada, intentar, Dinamarca era igual de enemigo que Noruega, es decir, eran países protestantes y por tanto peligrosos, y además de navegación complicada y poco fiables, con lo cual, cuando se toma la decisión de dar la vuelta a través de Escocia, hay que preparar los barcos. Las tempestades, las lluvias, los vientos y la artillería los han dañado, están jorobados. Hay la falta de alimentos. Claro. Pero fíjate, los alimentos tienen lo que tienen y saben que no pueden conseguir otra cosa. Con lo cual se tienen que apañar con lo que tienen. Pero aún así deciden tomarse unos días, porque hemos contado al principio que la flota venía súper equipada, de todo tipo de trastos y cachivaches. Entre otros, estaban preparados, eran buques oceánicos. España era, con Portugal, el único lugar del mundo donde se navegaba a cualquier parte del planeta. Tenía una experiencia de navegación que no tenía nadie en la Tierra. Entonces lo que hacen, lo primero de todo, es parar unos días y decir reparar todos los barcos para la vuelta por Escocia. Se dedicaron semanas a colocar planchas de madera, trozos de cuero, tablazones nuevos, clavetearlos, ajustar las velas, reemplazarlas. ¿Pero esto dónde lo hicieron? ¿En un puerto? Lo hicieron en alta mar, directamente. Como un avión repostando en pleno vuelo. Incluso utilizando buzos para poder colocar placas de contrachapado de los cascos dañados. Fue una cosa absolutamente espectacular, que es lo que garantiza que luego, a pesar de todo, la mayor parte de la flota lograra volver. Es decir, es verdad que luego mueren muchos por enfermedades, etcétera, pero lo que es los barcos, como tal, la obra de ingeniería que se hizo, ingeniería náutica en alta mar, es espectacular. Dedicaron días y días a dejarlos preparados lo mejor posible para afrontar tempestades en el norte, y eso, llevaban de todo. Llevaban mástiles de repuesto, velas nuevas, cordajes completos, y todo eso se cambia en la medida de lo posible y se deja instalado nuevo para la travesía. El tiempo va peor. Eso, con un tiempo que va cada vez a peor. Es que va peor. Por eso en muchos barcos acaban estrellados contra las costas de Escocia y de Irlanda. Y de Irlanda. En Irlanda estuvo un gran temporal que arrasó un montón. Entonces, es situación que ahora luego Javier nos contará. Estamos en un momento donde se han dado 3 elementos muy negativos, ¿vale? Se pierde la batalla de Garbalinas, el tiempo sigue empeorando, las tormentas son terribles para los barcos y, evidentemente, hay que tomar una decisión, que es la de esperar y reparar los barcos y volver por donde has venido, o hacer la travesía más peligrosa, que era la de... No, los prepararon para ya sabiendo que tenían que venir por Escocia. Entonces, esa es la decisión por el este de Inglaterra, digo, porque la gente lo tenga visualmente. Para alcanzar las Islas Orcadas y volver por Irlanda. Claro. Pues digo, entonces ese es el momento en el que él tiene que decidir qué hace con esos elementos adversos. Es decir, se espera y da la vuelta, a pesar de que también el tiempo retrocediendo era malo, o hace la parte más peligrosa, que era bordear Escocia e Irlanda. Que realmente es en esa vuelta a casa donde se producen, como decir, realmente la mayoría de las bajas. Una terrible tormenta en el mar cerca de Irlanda, donde empuja un montón de barcos contra las costas. Se habla en total hace más 25, 26 Efectivamente, barcos, porque lo que se había leído en principio como una invasión realmente eran naufragios. Claro, exacto. La pérdida española se produce precisamente en la navegación hacia el norte, porque fíjate que hasta que alcanzan las Islas Orcadas en el norte de Escocia, las pérdidas son mínimas, se pierden muy poquitos barcos. Hay 2 que acaban en Noruega o así, y alguno en Escocia, pero son pocos. El gran desastre es cuando, al ya dar la vuelta, por aquí se coloque la parte de arriba de las Islas Británicas, cuando alcanza la zona occidental de las Islas Británicas, hay de nuevo una inmensa tormenta que empieza a empujar a los galeones y a los barcos contra las costas de Irlanda. Tengo anotado 25 barcos hundidos, 35 desaparecidos, 8.500 marineros naufragados, 7.500 muertos por enfermedades y hambre, 1.900 ejecutados en Irlanda, 1.400 muertos en combate. En total, casi 20.000 hombres de los 30.000 que partieron. Perdón, pero algunos no fueron ejecutados en Irlanda porque eran también católicos. Sí, no, pero matan a los ingleses que están en Irlanda. Matan a los ingleses, ellos se entrenan con los ingleses. Pero no por los irlandeses, que eran católicos. De hecho, en Irlanda todavía hay tabernas que es el español ahogado, el español colgado, el español ahorcado. Y todos los años en Irlanda, precisamente, un homenaje a todos los náufragos. Todos los años, sí. Bueno, de hecho, hay una localidad en la costa oeste
de Irlanda, que es donde llegaron muchos de grandes de los naufragios que estaban, los cadáveres llegaban a las playas, y tiene el nombre en el condado de Clare, que es Spanish Point, precisamente, que es el Cabo de los Españoles, en referencia a todos los naufragios y a todos los cuerpos que llegaron a las playas en esa zona, en el condado de Clare. Los náufragos lo que hacen allí cuando llegan a las costas, en el estado que llegan muy mal la mayor parte de ellos, es intentar organizarse, intentar contactar con los clanes irlandeses católicos enfrentados a los ingleses. Muchos les ayudan, hacen lo posible para ayudarles, pero claro, estaban prácticamente sin armas, sin municiones, sin nada, solos. Y el trato que les dieron los ingleses fue terrible. Terrible. Pero además me parece que vas este fin de semana, cuando se hace el homenaje en Irlanda, y va también parte de la Armada Española, en fin, bueno, de gente que... La verdad que es espectacular también ahora en Irlanda ese tipo de cosas, y bueno, y gente que está también ahí de nuestra sociedad civil, eso como Perú y Chinchilla, otro tipo de gente que a mí me da envidia, efectivamente, de que no hagamos así cosas parecidas en España. De los 130 barcos que partieron, volvieron 70, Jesús. Entre septiembre y octubre de 1588, estamos diciendo, pues unos 4 o 5 meses después de partir. Pero claro, volvieron como pudieron, cada uno arrastrándose y llegando a donde llegaran, porque no llegaron todos juntos ni al mismo lugar. No, que va. Y de hecho no llegan al mismo sitio. Unos llegan a Santander, otros a La Coruña, otros llegan ya hasta Lisboa, y efectivamente, pues es verdad que, y ahora comentaremos un poco las consecuencias que tuvo todo esto. Es cierto que la mayoría de las pérdidas es por naufragios y sobre todo por las tormentas que azotaban las costas escocesas e irlandesas. Y también porque, en fin, los náufragos cuando llegaban, en fin, a zona irlandesa, pero comandada por los ingleses, sí que les ejecutaron. No fue el mismo trato, que fue mucho mejor el trato con los prisioneros ingleses que hicieron los españoles. Eso también es muy importante. Ni con los barcos españoles que llegan a Escocia, claro. Es decir, que fueron mejor tratadas tripulaciones. No, pero es que tenían la orden de no dejar a nadie vivo. Entonces les pasaban por el cuchillo. Sí, no. Y entonces ya en septiembre y octubre de 1588, efectivamente es cuando los restos de la Armada van regresando a los distintos puertos españoles que os he comentado, y al final, pues es verdad que hay diferencias un poco a la hora de decir los barcos que llegan. Se estiman que entre 60 y 70 barcos son los que consiguen regresar, por lo menos intactos, otros en fin, llegaron como llegaron. Es verdad que es un momento en el que muere muchísima gente, muchos de los mejores capitanes mueren. Estamos hablando de Juan Martínez de Recalde y Miguel de Oquendo, son de los que se quedan, ¿no? Y Leiva que terminó pero Leiva era un caballero, era un marino. Pero Medina Sidonia sí que vuelve. Vuelve. Y al final se supone que eso, de los 30.000 que zarparon, solo regresan 15.000. Es verdad que muchos con tifus, hambrientos, con agua corrompida, en fin, con unas condiciones pésimas, muy desanimados porque les habían prometido la gloria, y regresan, pues, no como un fracaso, pero no con las circunstancias que ellos esperaban. Esto es lo que aprovecha los ingleses para considerar que Dios les había apoyado, que Dios sopló gracias porque Dios era protestante, no católico en aquel momento. Esa es una de las cosas que decía Isabel. Claro, es la contraofensiva que siempre se decía, ¿no? Esto en Flandes siempre se decía que Dios estaba con los españoles, ¿no? Porque parece que siempre les ayudaban en las batallas claves. Bueno, pues en este caso los ingleses utilizan la misma propaganda, ojo, que es muy psicológica, claro, porque en el fondo es decir, además les hemos vencido por nuestra ofensiva terrestre, pero es que Dios está de nuestro lado. Ello en aquella época, en el siglo XVI, era muy importante. Al decir las consecuencias, que vamos a ir viendo porque son diferentes según las zonas, a ver, desde el punto de vista interno, aunque como hemos dicho y luego lo citaremos al final, la guerra la acabó, el Tratado de Londres claramente es favorable a España, pero la guerra se extendió muchísimo tiempo, acaba la paz en 1604. Es verdad que golpes uno contra otro se van atizando a lo largo de años, siempre, y esto es importante, en pequeña escala, porque lo más grave fue lo que ocurrió al poco tiempo llegar la escuadra de retornar, porque los ingleses intentan un contraataque, la contraarmada. La contraarmada fue un desastre inglés terrible. ¿Qué es lo que hacen? La flota inglesa se reorganiza después de la llegada, y la emoción, el subidón, un año después, el subidón literalmente, que les da la moral. El ver que España ha fracasado hace que a la reina, contando con la ambición de sus capitanes principales, no reis. Sí, de sus capitanes principales, decir, oye, ¿por qué no les devolvemos a los españoles la visita que nos ha intentado hacer? Y intentan un ataque contra Galicia y contra Portugal, que es un desastre tremendo. Bueno, de hecho es la mayor victoria española contra Inglaterra en la historia. Es muy superior en barcos, o sea, y muy superior a legendarias victorias como Cartagena. Pero sin embargo de eso no hablan los ingleses, creo. Pero es normal. Se habla, porque son conscientes de...
¿por qué no hablamos nosotros? A mí que digan... Lo que no sé, exacto, ¿por qué no hablamos nosotros? El problema está no en que si con Blas de Lezo, la medallita, que no sé qué, Vernon y tal. ¿Por qué no conocemos a Luis de Córdoba en España? ¿Por qué no conocemos a Juan del Águila? ¿Por qué no conocemos efectivamente cómo ha sido toda esta campaña? A Mezquita. O sea, es el problema nuestro. O sea, creo que no podemos hacer es echarle la culpa a que los ingleses... Bueno, todo el mundo conoce en cambio a María Pita. Claro, a María Pita. La heroína. Pero no, lo que sí que es verdad es que el contraataque inglés, digamos que pone el contador a cero, vuelve a empatar. Es decir, has jugado fuera de casa, vuelves en tu casa, lo recibes y vuelves a empatar el partido. Navíos hundidos, más de 40. Sí, fue un desastre. Hundidos, pero a cañonazos. Pero es que esa es la diferencia. Sí, la Armada no funcionó en gran medida, en un 80%, por cuestiones climatológicas. En el caso de la contraarmada, fueron los españoles los que acabaron con los barcos británicos. Esa es la gran diferencia. Las enfermedades, como era típico en la época. Lo que sí hay es un ligero desequilibrio de calidad. O sea, es decir, lo siento por los ingleses muertos, que tampoco se lo merecerían algo, pero lo que muere con Drake en la contraarmada es básicamente, la palabra exacta es chusma. Mueren miles de soldados de chusma. Verdad basura que habían reclutado para el saqueo, el pillaje y la destrucción. Que iban a arrasar. En cambio, la calidad de los españoles que mueren en la Armada es altísima. España pierde pilotos, navegantes, exploradores, gente que conocía el mar a la perfección, grandes almirantes. Es decir, España tiene un daño humano irreemplazable en la Armada Invencible. Terrible. Es muy parecido a lo que le pasa en Lepanto a los turcos. Bueno, a los turcos fue más grave. Turquía desapareció como por encima del mar para siempre, digan lo que digan los turcos, por muchos barcos que construyeran. Sin embargo, el daño para España fue grande y de hecho a España le cuesta mucho recuperarse, a pesar del desastre inglés en la contraarmada, que equilibra las cosas desde el punto de vista militar. En tierra nunca hubo comparación, porque los ingleses, aunque mantienen el ejército expedicionario en Flandes, no consiguen nada. O sea, en Flandes el duque de Parma sigue avanzando. De hecho, 2 años después de la Armada, que él vuelve o retoma, porque esto se cuenta. Es decir, si vamos por zonas, ¿qué ocurre en Flandes? En Flandes, Alejandro Farnesio, aunque parezca alguien que le dice, vaya hombre, menos mal, me he quitado este marrón de encima, vamos a lo nuestro, que es acabar con esta banda. 2 años después, tiene prácticamente acorralado a los restos lo que queda de la rebelión holandesa. Y dice, ¿y por qué no tuvo éxito? Pues porque hay una nueva desgracia, es que España tiene mala suerte. La guerra civil francesa pone en peligro al bando católico, al duque de Guisa, y hace que los protestantes de Enrique de Navarra, que se ha cambiado de religión, es decir, que entonces era protestante, luego se cambia, es el de París y una misa, pero todavía no se había cambiado, amenazan claramente con ganar la guerra. Y Felipe II tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? Solo 2 años después, acabas de vencer a la contraarmada, sigues en guerra con los ingleses, sigues en guerra con los holandeses, y ahora hay un problema enorme en Francia, que es el país más poblado de Europa. Que ya no más poblado, todo. Tiene más población que todos. Francia tiene más población que Rusia. Y dices, ¿ahora qué hacemos? Si ganan los protestantes en Francia, la hemos, cagado. Con lo cual, mi opinión, la del rey y pasó al rey, es que hay que hacer que el ejército de Flandes vaya contra París. Entonces escribe al duque de Parma y le dice que tiene que darse la vuelta, que pare el frente a Holanda y que vaya contra Francia, y que ocupe París, que es urgente. El duque de Parma le dice que eso es una putada monumental, porque tiene la guerra prácticamente acabada y se divide en 2 su ejército, que va a ser en 3, porque combate también contra príncipes protestantes en Alemania. Van a perder en todos lados. Van a perder en todas partes. Claro. Pero el rey le dice que no, que hay que salvar Francia católica como sea. Como sea. España salvó la Francia católica a costa probablemente de hacerse el araquiri. Y luego hay un elemento más que no has mencionado en los diferentes escenarios, que es el de América, porque todo esto no olvidemos que nace, entre otras cosas, porque la Francis Drake toca las narices en América. No, porque claro, es que hay que defender al mismo tiempo. Eso es. Aparte de dar el apoyo todavía a Irlanda, que seguramente la guerra de Francia es lo que impide el que podamos seguir atacando la ocupación de Irlanda y hacer una pinza con ellos. Pero claro, ese intento que lo van a estar durante siglos. O sea, además... escuché en una conferencia magnífica a don Carlos Canales, no por hacerle la pelota y porque va a venir magníficamente bien a la jornada de la Linda Negra, pero cuando explicó cuando en el siglo XVIII, el gran desconocido también, los ingleses, como no pueden entrar ni en Cartagena, ni toman La Habana, ni todo el tema, y al final cogen esas islitas que están haciendo una especie de arco para intentar, si lo vemos ahí en el Caribe, para hacer un bloqueo. Ese bloqueo que nunca lograron hacer tampoco, ni nada, no es una cosa imposible, pero claro, no pueden tomar una gran ciudad, lo más que llegan es a Manila en 1762 ya, y ahora a buenas horas, pero no, porque es que siempre lo han intentado. Entonces la flota de Indias, que seguía funcionando perfectamente bien, y además funcionando la flota de Indias ya con el galeón de Manila, que siempre he dicho, y por favor, señores hosteleros,
el desayuno con chocolate y churros y porras tiene que llamarse desayuno imperial, ya que las porras y los churros nos venían de China con el galeón de Manila, y luego junto con el chocolate, efectivamente, y con el chocolate que sería mexicano, con la flota de Indias nos llegaba a España el chocolate con churros. Mira, auténtico desayuno. Fíjate, yo esto... ¿A qué hemos venido a la escóbula? A aprender cosas que me sorprenden. Dime, iba a dar paso a la siguiente sección. Un detallito solo. Es decir, acaba de decir Javier, sin darse cuenta, acaba de decir una cosa muy importante. ¿Vale? Es que España continúa la guerra con los ingleses, pero está también en guerra con los holandeses y con Francia. Toma ya. O sea, total. Por cierto, eso no quiere decir que hubiera acabado los con los turcos. No, claro, por supuesto. Ni con los berberiscos. Ni con media humanidad. Con lo cual, bueno, pues en fin. O sea, que es que la cosa se había complicado un pelín. ¿Puedo ir ya a lo siguiente o no? Venga, va. Ahora sí. Está viendo debate, digo, en el estudio de la escóbula sobre esta música que está sonando. Sube, por favor. Alberto Espinosa dice que es la música del Exorcista. David Sentinilla dice que es por Felipe II. Por las hondas convicciones que tenía Felipe II, ¿no? No es por eso. Tiene más que ver con la leyenda negra y con un concepto que ha mencionado Javier Santamarta varias veces, que es el de la propaganda. Que viene a través de los relatos que se hacen a lo largo de los siglos, de lo que se cuenta, de lo que se rememora de asuntos como esta Armada Invencible, que luego os preguntaré, que no se me olvide de dónde viene el nombre de Invencible, porque entiendo que es posterior y también a lo mejor es un poco chiste, pero no os lo pregunto ahora. Y también, Marcos, de cómo el arte nos ha ido trayendo estos relatos, esta propaganda, esta leyenda negra en el caso del Imperio Español, leyenda rosa también, y cómo se ha plasmado diferentes momentos como esta Armada Invencible también en el arte. Pues sí, yo siempre hago un poco hincapié en el tema publicitario y propagandístico, porque no solamente lo que se cuenta en la historia, sino que si imaginaos que son una serie de prospectos que se lanzan por doquier, que son imágenes, y las imágenes hablan, que puede ser verdad o mentira, y yo pongo el parangón, por ejemplo, y esto se ha hecho a lo largo de toda la historia. Imaginaos en el antiguo Egipto, cuando el faraón Ramsés se ve retratado ahí, venciendo a todo bicho viviente que se acercaba. En la batalla de Kadesh, que es mentira, pero sí. Exactamente. Entonces, he traído 3 formas de ver un mismo suceso, de lo que hemos estado hablando aquí, que hace hincapié en varias cosas distintas. Y depende de quién lo haga, te está indicando... pues dónde se pone el acento, si se remarca, por ejemplo, el tema de la leyenda negra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el primero que traigo el último, una pequeña sorpresita que os va a dejar un poco ojipláticos. ¿Y dónde la podemos ver? Y la podemos ver en facebook.com/La Escóbula de la Brújula. Y es una imagen que se hizo precisamente pues para un tapiz, como se hacían los tapices de Goya, que sería pues una tabla o un cartón, pero minuciosamente trabajada, en la que vemos la batalla entre la Armada Española y la flota inglesa, y se hizo poco después del evento de agosto de 1588. Como he dicho, es una pintura para tapiz, y donde el que lo hizo realmente tenía mucho conocimiento de las naves, de los soldados, de las banderas y de todo esto, ¿no? Entonces es un poco como un estilo amanerado, más simbólico, y el tema representado es una escena que probablemente sea la batalla de Gravelinas, tampoco lo podemos asegurar. Y imaginaos que es cuando todavía no se domina en el arte de 2 dimensiones, en los cuadros, la perspectiva, no se da profundidad, y lo hacemos a base de tamaño, es decir, las naves que hay cerca son más grandes, pero el pintor o el artista no consigue darnos esa profundidad, ¿no? Y entonces aparece, fundamentalmente para mí lo más importante de esto es que lo hace un británico, un inglés, y esa iconografía que se asemeja un poco a la sátira, ¿no? Y aparece en el centro una galeaza, que recordemos que es una nave entre el galeón y la galera, y con debidamente... pues con las banderas con el estandarte papal y las armas de España, flanqueada por la nave de Drake y la nave del no me
acuerdo cómo se llamaba el otro, Lord Howard. Lord Howard. Perdón, es que hay tanto nombre aquí que no. Hay mucha gente junta. Hace una referencia, y así de soslayo, a lo que era un relato que nace en 1494, que era La nave de los locos. La nave de locos de Sebastián Brand, y es una sátira moral y alegórica de la Europa del Renacimiento. Es una idea central que podríamos decir que los ingleses lo que hacen es asociar esta nave de locos a la empresa española. Es decir, y los retrata de una forma que veréis, hoy he hecho una ampliación, porque esto hay que ir con una especie de microscopio de lupa para ver lo que hay aquí, porque es realmente significativo y espectacular, ¿no? Y es como una especie de metáfora de la humanidad descarriada. Son personajes grotescos y caricaturescos, ¿no? Pues esto aparece en la tripulación, que es caricaturizada como fanáticos religiosos guiados por un monje y una figura esquelética bufonesca, ¿no? Es decir, como, fijaos, ahí van los del circo, ¿no? A la muerte. Exactamente. Claro. Una crítica anticatólica, pero total, ¿eh? Y aparecen monjes hundiéndose, un español abatido, barcos hundidos, posiblemente pues retrata a Felipe II ahogándose o a Medina Sidonia. Es decir, es como un cómic, ¿eh? La verdad es que es increíble que lo hace. No, has dicho algo como un cómic y estaba pensando en una viñeta de Ibáñez. Es como una viñeta de Ibáñez, ¿no? Sí. Pero luego está magníficamente y pulcramente todas las naves, todas las jarcias, las banderitas, todo identificando a cada uno, ¿no? Bueno, pues esa identificación de las naves parece ser que es la galeaza central, que está asociada, cuyo paso está cortado por la popa y por la proa por las naves que he dicho anteriormente, que es por la Ark Royal, insignia de Lord Howard, y por la Revenge de Francis Day. Es decir, le está cortando el paso literalmente. No tienen ni salida por un lado ni por otro, ¿no? Y luego todos los demás, y aparecen al final lo que ha comentado Carlos, que eran los mendigos del mar, que son naves un poco más de una sola vela y tal, que son como moscas cojoneras, en una palabra, que van dando leña y van diezmando a todo lo que se encuentran. Rapiñando. El cuadro de Lord Howard, el que tienen en Inglaterra, que tiene un pecho palomo y está en plan chulo. Sí, está en un cuadro ahí, vamos. Pues os voy a dejar en la página nuestra facebook.com/la escóbula de la brújula. Exactamente. Una super ampliación de todo el personal circense que este pintor ha puesto en escena allí, de la tripulación, de todos los que... Bueno, como si fuera la nave de locos. Sí, es como si lo estuvieras viendo. Locos españoles que vienen aquí a darnos chicharreta, pero nosotros les estamos ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Dónde ¿no? van estos pobres? Es decir, es una especie de documento visual, simbólico y propagandístico inglés. No olvidemos que ahí está la primera propaganda, el primer panfleto que se hace. Y el segundo es un cuadro en el que, bueno, Carlos y yo hemos conocido, puesto que él lo ha metido en su libro. yo puse el libro, sí. Y es impresionante. Es que es precioso, es muy bonita, que sí. Es del año 1740. Claro, el anterior está inmediatamente pintado. Es un cuadro precioso. Exactamente, ¿no? Y está hecho por un pintor que es de origen francés, discípulo de Carl Van Loo, en 1771. No, esto está pintado en 1740. Bueno, pues el caso es que lo que hace es una puesta en escena espectacular. Es decir, cuando nosotros decimos espectacular en el idioma moderno, en el castellano-español, es que da espectáculo. Sí, no es que sea, precisamente lo que hace... Es un cuadro de propaganda, por cierto, un pequeño matiz. Ese cuadro se pinta justo antes del ataque inglés a Cartagena de Indias. Entonces es muy interesante porque es un cuadro glorificador en la guerra del asiento, en la guerra que tiene Inglaterra con España, del futuro éxito de las armas británicas contra los malvados papistas españoles. Exactamente. Entonces este cuadro se titula Derrota de la Armada Invencible, y está pintado en 1796, pero me llama la atención puesto que hay dos partes en el cuadro y además está hecho al revés. Quiero decir que el orden de lectura occidental es leer las cosas de izquierda a derecha. El árabe ya sabéis que es de derecha a izquierda, y creo que el sánscrito también es así, y el japonés es de arriba abajo y el chino es de arriba abajo. Bueno, pues al revés. Se ve como un cómic inverso, ¿verdad? Es curioso. Exactamente. Sí, precisamente lo que primero que nos encontramos en el orden de lectura es cómo las naves españolas de la Armada Invencible, entre comillas, están absolutamente desvencijadas, llamas por todos los sitios, los marineros... O sea, todo lo que no ocurrió, agua, pero vamos. Es decir, exactamente, es todo como el desorden, el caos en una parte. Y la otra parte del cuadro es todo claridad. Armonía. Es decir, armonía, colores luminosos,
orden en el ataque, naves, velas ondeando de una forma ordenada, es decir, todo lo que quiero decir, la confrontación entre lo que es el desorden, el caos, los que vienen aquí. La izquierda son los españoles, que es el caos, y la derecha los caóticos y desorganizados, claro. Y los brillantes ingleses ordenados. Ya. Pues jamás ganaron la guerra esta, porque realmente fue el tiempo el que se lo cargó. Sí, ya nos hemos enterado. Sí. Es decir, bueno, pues lo que os acabo de comentar, el valor simbólico y protagonístico está claro. Quiere decir que esto tiene que quedar para la posteridad. No solamente había personas que no sabían leer, pero sí sabían mirar cuadros y decían, mira cómo les dimos caña a los españoles cuando vinieron aquí, ¿no? Entonces es un valor simbólico y protagonístico de primer orden, es decir, esa exaltación de la nación inglesa que vio desde el primer momento decir, bueno, esta es la nuestra, para quitarle el poderío naval a los españoles y vamos a aprovechar todo lo que podamos escribir y lo que podamos pintar y todas estas obras se convirtieron en grabados y fueron repartidas por toda Europa, y por América también. Bueno, también hay una metáfora política, es decir, que aparece España víctima del fuego y la confusión y ese fanatismo religioso, y luego, por otra parte, los ingleses destinados al triunfo. Y luego, lo que he comentado antes, la nave de los locos y la leyenda negra, es decir, estos locos que nos vienen aquí a guerrear y los hundimos porque es un sinsentido, ¿no? Y entonces empieza por ahí la leyenda negra. Y el tercero me refiero un poco a lo que habéis comentado, y es la famosa frase de que yo no mandé a mis naves y a mis tropas a luchar contra los elementos. Que nunca la dijo. Que nunca la dijo Felipe II, pero es que... Él dijo pero queda bien, ¿eh? Yo no he mandado... Pero queda muy bien. Además le ves tranquilo sentado. Eso sale, es como cuestión de Lope de Vega, que lo saca en una obra, creo recordar que era el segundo Séneca, o sea que es una invención de Lope de Vega, que ya sabéis también, que bueno, en un principio él dijo que había estado también, parece que en el Galeón San Juan y todo el tema. Desde luego en el San Mateo es imposible. De esto quería hablar desde el San Juan, pero que efectivamente es una frase que... Pero se la atribuye también a Juan Pérez de Montalbán, que era un pero parece que también es posiblemente de Lope de Vega, es el primero también porque aparece además de hecho en esa obra de Lope. Pues y hago un poco lo que es la resolución y la conclusión de esto. El primer cuadro lo que daba es una explicación simbólica y pormenorizada de qué es lo que había pasado, de las naves. El segundo da una situación escenográfica y espectacular. Y el tercero, ¿quién pinta el cuadro? Un gibraltareño llamado José, atención a esto, José Garner de la Peña. Pues no sé de qué lado en está. 1892. Ya. Y digo, uy... De los Garner de la Peña. Empiezo a investigar, y este es un pintor que tuvo un premio, una medalla de oro por este cuadro, y precisamente el tema central de este cuadro es un gran cuadro de 4 metros por 2 o 4 metros por 1,80, y hace precisamente la imagen, cuando lo veáis os vais a alucinar, que hace hincapié en la naturaleza devastadora que hace mella en todas las naves. Aparecen naves desarboladas, los marineros por ahí ahogados, los mástiles hechos polvo y la costa pues de allá a lo lejos, y da esa sensación de debacle, de absoluto. O sea, no aparecen ni enemigos, ni vencedores, ni vencidos. Aparece eso. Y ese género pictórico que este hombre, pues de alguna forma manipuló y hizo todo un género. Quiero decir que había una pintura histórica, pero también había una pintura de batallas navales, ¿no? Que esto se ha dado mucho y ha sido dentro de un género, pues como ha sido bodegón, retrato, paisaje y tal. Pues esto era un paisaje marítimo tocado a la perfección. Y el simbolismo precisamente de este cuadro es lo que hemos comentado, que la tormenta es la metáfora del destino o la providencia de la voluntad divina. Es decir, que tú ya puedes hacer planes, pero como venga la voluntad. Es una idea un poco romántica, ¿no? Sí. ¿No os dais cuenta de esto? Es decir, pero por muchos planes que lo tengáis... Lo más sorprendente es que vamos a ver, y personalmente es que me lo he referido, el llamado Armadas Portrait, o el retrato de la Armada de Isabel II, que es de 1588.
ya plasma efectivamente esa realidad. En un principio está dos ventanas, en una se ve también, se lee un poco cómic, Eso es lo que te iba a y decir, se ve también sí, a la sí. izquierda, pero es curioso, se ve una gran armada, la Grande Armada o el Armada al fondo, con unos pocos barcos ingleses que están protegiendo, ¿no?, a la reina en cierta medida, no se lo vas leyendo. Y lo siguiente, ya no hay barcos hace ingleses. buen tiempo, hace buen sol, tiempo, hace todo sol, maravilloso, hace mar en maravilloso. calma. Y luego lo siguiente, ya no hay barcos ingleses, se ven claramente, además se ven pues las aspas de San Andrés, por pasan las de San Jorge que se dan al principio, y ahí está todo ese destrozo que se hace, porque se hicieron Te Deum, porque Dios estaba con nosotros, se dijo que Dios era luterano, entonces esto empieza muy temprano, pero el reconocimiento de que en aquel momento dado no se pensaba tanto en el diccionario, no, es que Dios está con nosotros, Dios está efectivamente e hizo soplar los vientos, hizo soplar los vientos hacia nosotros. La manipulación interpretativa es de primer orden. Quiero decir, ya para terminar, quiero decir que el mensaje revisionista que tiene este cuadro, que es precisamente... No, es a ver, yo estuve en Gibraltar este verano. No me dio por subirme en un banco y gritar Gibraltar español, pero que palpé todo este mundo, toda esta confluencia entre lo andaluz y lo inglés, que es que se habla allí perfectamente. Nosotros somos fundamentalmente británicos. Eso somos así. Y que este mensaje que da este cuadro, lo que decía antes Javier, que la derrota es presentada no como un fracaso táctico, sino como un evento inevitable dictado por la naturaleza. Eso y divino. De todas maneras, si queréis conocer también un pintor de batallas moderno, Daniel Parra, buscarle, porque hizo incluso una exposición sobre Trafalgar. Espectacular, porque él juega mucho con la luz, con la sombra. Incluso había un cuadro de uno de los marineros que se va hundiendo, jugando además con en fin, la verdad está preparando ahora también una sobre Lepanto, otra sobre la Armada Invencible, precisamente está trabajando una. Tengo la suerte además de estar ahí en Málaga, donde tiene el taller, y lo que viene va a ser algo, yo creo que muy espectacular. Hay un cuadro, o sea, una imagen suya que ha hecho de un cuadro de Álvaro de Bazán, en donde nada más son ojos. La expresión de Álvaro de Bazán, a ver si la puedo pasarosla para que también la podáis subir a Facebook, de Daniel Parra. Ese Álvaro de Bazán, desde luego, yo creo que hubiera desembarcado. Es lo mismo que está haciendo desembarcado en Inglaterra. Lo mismo que está haciendo Dalmau con... No, diferente. Dalmau viene del es más mundo clásico, ¿verdad? Sí, es más clásico, más descriptivo, él viene además del hiperrealismo. Viene además del mundo arquitectónico y todo el tema. Nada que ver. O sea, Parra es kinético, es ese movimiento. Él no cierra ni siquiera muchas veces los cuadros. No hay necesidad de que sea la perfección de Dalmau. Dalmau es un perfeccionista donde se ve y se va él al Museo de Caballería para ver cuál es el botón que se pueda ver y tal. No. Es un concepto muy diferente de trabajo. Únicamente ya es más cerca de Turner, por ejemplo. Únicamente ya para terminar, es que Turner parece anticipa ya los pintores franceses más modernos. Turner es muy bonito lo que hace, pero Turner no es un pintor de batallas, aunque hay esas cosas mezcladas con la niebla tan bonito. Pintor naufragios. Claro, no, es que le va, queda perfecto. Para mí el cuadro bonito es el del Temerario, que es un barco, es la historia de un barco, pero no es exactamente igual, es decir, porque es distinto, es una cosa muy diferente. Este último, lo que ya para terminar, son tres formas de ver un mismo suceso, tres formas de interpretar este suceso que ocurrió, pero es que ¿qué ocurrió en 1898? Es que este cuadro está pintado en 1892 y es un poco el preludio de esa época 98ista de depresión y de debacle absoluta, de la pérdida de las colonias, y es un poco dramático, pero no desvía el foco que sea vencedores y vencidos, y da... Pero me gusta que hayas hablado del desastre del 98, jornada de la leyenda negra, ya sabemos, el último fin de semana de septiembre, sábado 27, domingo 28, con Carlos Canales, con Gurpegui, que también van a ir otros cabuleros. Va a ser un gran lugar. No me ha llegado el patrocinio, no me ha llegado el dinero del patrocinio. ¿Cómo que no? Ahora mismo hay un gañote pagado ahora mismo por el comisario de las jornadas de la leyenda negra. Pues yo también estaré por allí, aunque no. Eso es. Mientras buscamos qué ha sido del ingreso, Jesús Callejo, te tengo que preguntar ya lo ha mencionado Javier, hemos hablado de pintura, pero también tenemos que hablar de un gran escritor, pleno siglo de oro,
¿Estuvo Lope de Vega en la Armada Invencible? A mí esto me suena loco. Sí, siempre se ha comentado, ¿no? Si realmente estuvo, no aparece registrado dentro de la tripulación, pero él lo cuenta por activa y por pasiva, y parece ser que sí. Os cuento un poco, ¿no? Bueno, ya sabéis que unos años antes, otro gran escritor también estuvo en una gran batalla, que era la batalla de Lepanto, fue Cervantes, y se quedó ya con el bote del Banco de Lepanto. Por cierto, la representación de la batalla de Lepanto está en la sala de batallas del monasterio de Escorial. Como hila cuadros con Lepanto, muy bien. Venga, vamos a Lope de Vega. Bueno, pues Lope de Vega, pues no sé si queriendo emular a Cervantes, que ya sabes que se llevaba muy mal con él, pero bueno, es cierto que por sus cuitas amorosas, sobre todo, estamos hablando de un Lope de Vega que en aquella época tenía 26 años, pues la va liando, le van procesando y al final pues acaba enrolado en la Armada Invencible. Os cuento un poco por encima cómo él participa en esta empresa de Inglaterra. Estamos hablando casi del último día del año 1587, ni más ni menos que el 29 de diciembre, donde él, en el Corral de Comedias de la Cruz, ya sabéis que es donde representaba básicamente sus obras, la apresan. ¿Y por qué? Porque él había puesto unos pasquines, unos panfletos satíricos en contra de Elena Osorio, que era su amante en aquella época, actriz e hija de Jerónimo Velázquez, que era pues un gran empresario teatral de aquel momento. Por lo que sea, no les gustó a Elena Osorio y a Jerónimo Velázquez que hicieran esos pasquines tan difamatorios. Bueno, el hecho es que al final le procesan y a la espera de juicio le ingresan en una de las cárceles, en la cárcel de Madrid en concreto. La condena es 4 años de destierro de la corte y 2 años de destierro del Reino de Castilla. Que, por cierto, se revisa esa sentencia y no son 4 años, sino 8 años de destierro. Bueno, mucha condena para esto. Que estaba en el palacio que estaba en el palacio que es hoy día el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Palacio de la Cruz, donde había vivido Álvaro de Bazán en tiempos. Muy bien. Todo está relacionado. Sí. Bueno, el hecho es que a pesar de esta condena se le pone en libertad y dice, pero lárgate de aquí, evidentemente, y él elige Valencia. Sabemos que no se va a Valencia, ¿por qué? Porque otra vez le vuelven a apresar, en este caso por el rapto y supuesta violación de otra mujer, ya sabéis que era un poco mujeriano, que era Isabel de Urbina. Él promete casarse con ella, como efectivamente hace, pero lo tiene que hacer por poderes, por cierto, en la iglesia de San Ginés, en Madrid. Él no puede estar allí porque supuestamente está desterrado. Y se casa con Isabel de Urbina, que es la primera de las 2 esposas que él tiene. Bueno, hasta ahí todo bien, pero esto, cuando él se casa, es a primeros de mayo ya de 1588. Él ya sabe que va a partir una flota en Lisboa en busca pues de esta supuesta invasión a Inglaterra. Entonces él dice, ya está, voy a ganar méritos. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de problemas con la justicia y si yo me embarco en la Armada Invencible, pues oye, voy a ganar méritos y si no me matan, pues bueno, pues voy a sustituir todos los deméritos que tengo por las tropelías que él hacía, sencillamente por ganar fama, que es lo que él buscaba en aquella época, porque todavía no era demasiado conocido Lope de Vega. Y efectivamente se embarca en Lisboa días después de la boda, con lo cual pues prácticamente ni consuma el matrimonio. Se embarca en las ganas. Conociendo a Lope de Vega, probablemente sí. En la sacristía. ¿Cómo sois? ¿Cómo os gusta el salseo? Y el hecho es que se embarca en el San Juan, en un galeón, el famoso galeón de San Juan, y regresa sano y salvo. Regresa, en este caso, al puerto de La Coruña, y efectivamente él lo cuenta en sus escritos, el que ha comentado también Javier, también lo cuenta Juan Pérez de Montalbán, y es donde populariza un poco toda esa fama. No sabemos sabemos con seguridad que estuvo, y se ha sabido muy recientemente por Geoffrey Parker, precisamente. A ver, estamos hablando antes de que esto era poco conocido, porque los espías pululaban por todas partes. Bueno, uno de los espías que trabajaba para el emperador del Sacro Imperio se mantiene teóricamente neutral, pero hay ciudades que colaboraron con barcos a la Armada. Y uno de los espías que trabajaba para Rodolfo, para el emperador, manda una relación a Viena donde indica un censo de naves y tripulaciones. Y Geoffrey Parker encontró en Viena hace muy poco uno de los documentos que probaba que Lope de Vega había embarcado en la Armada Invencible. Ahora sabemos que estuvo con ellos. Pues, oye, si queréis os doy un dato, otro dato de un gran literato insigne que hizo de recaudador de impuestos para la Armada Invencible fue Cervantes, que ya sabéis que era recaudador de impuestos, era Agencia Tributaria Española del siglo XX. Y de vez en cuando pues lo mandaban a la cárcel por meter la mano donde no debía. Hay que ver la película de Amenábar, El cautivo, esos años que estuvo en Argel. Un poquito bujarrón parece ser. Bueno, en fin. Me queda una pregunta. Hemos comenzado hablando de la grande y felicísima Armada, luego de la Armada, pero todo el rato de la Armada Invencible.
¿De dónde nace ese mote, ese título, ese nombre? Pues viene porque efectivamente se empieza a utilizar también como algo a lo que admirar, o sea, pero no de una manera, ya digo, despectiva. A mí me parece un chiste. No, porque digo que los ingleses apenas lo dicen, aparecen algunos grabados, habrá algunas cosas, somos incluso los españoles los que hablamos de ella, ¿no? Y se hablaba un poco cuando se hablaba de esa gruesa armada, porque incluso lo de grande armada, ya alguna de Álvaro de Bazán, o sea, es una utilización habitual. Lo que pasa es que, bueno, parece ser que, se consideraba que desde luego, había una invencibilidad porque las armas españolas eran tales, y claro, la que parecía ser invencible, pues resulta que no lo fue. Pero los ingleses, las pocas veces que lo han utilizado, no ha sido como de mérito, no ha sido para como cachondearse, sino todo lo contrario, para decir, hemos sido tan grandes. Ganado los buenos, esto es el Hércules hablando, yo qué sé, de que ha ganado el Madrid. Hemos ganado a Brasil. Lo único que no fueron... Alicante, que los quiero mucho, por Dios, que ahí estuvo ahí mi bisabuelo ahí cuando llegó ahí de África. Pero no, es esta cosa diciendo, vamos a ver, es que claro, nadie habla porque diciendo, hemos ganado a unos desgraciados. Pues vaya tontería. O sea, no, hemos ganado a alguien que es invencible, como el Madrid de las 15 copas, o de la 16ª, que ya va a llegar. Lo único que no fueron los ingleses, que fue otra cosa. Claro, ¿quién fue? Claro. Bueno, hay un elemento muy curioso ahí, porque es verdad que las batallas espirituales también hay que ganarlas, ¿no? La famosa frase propaganda, Dios sopló y ellos se dispersaron, al final se convierte en un lema para los ingleses, ¿no? Como diciendo, fíjate qué buenos somos, que hasta el propio Dios, como os decía, nos ha ayudado. Y en el fondo también subyace un término que luego se puso muy de moda en Estados Unidos en el siglo XIX, que es el destino manifiesto. Es decir, por entonces el Imperio Británico tenía la idea que Dios les amparaba, igual que pasó también con el Imperio Español, ¿no? Con todos los territorios, que les amparaba, y que ese destino manifiesto en el fondo es un designio divino donde Dios y todos los apóstoles y todos los ángeles te ayudan y te apoyan para que tú puedas conquistar terreno, pero por el bien de la humanidad. Entonces ese destino manifiesto, que es políticamente muy, muy peligroso, porque en el fondo es un poco lo que vestía también a los monarcas europeos, es decir, yo estoy aquí no solo porque soy hijo de tal rey, sino porque Dios, y en este caso por la presencia terrestre que es el Papa, me está invistiendo con este tipo de poderes terrenales y espirituales. Entonces este tipo de cosas es muy peligrosa, porque eso es lo que animó tanto al Imperio Español como al Imperio Británico para conquistar terrenos, siempre con la anuencia y con el beneplácito y con la justificación de que Dios siempre estaba con ellos. ¿Y cómo lo justificaban? Pues en distintas batallas, como esta en concreto de la Armada Invencible, o muchas de las que tuvieron lugar en Flandes. El destino manifiesto de esta edición de La Escóbula es llegar a su fin, y lo bueno, lo mejor, el chimpún final, también hay que ganárselo. Ya veis, escobuleros, que no hemos ahorrado en novedades de cara a esta 14ª temporada, nuevo formato, nueva sintonía, todo nuevo, ya exactamente lo mismo que en la 13ª temporada. Y hasta aquí la ironía y la coña. Os tenemos que dar las gracias porque este verano de 2025, en los cuales las semanas de verano hemos estado lanzando escóbulas más cortas de verano, los compañeros de Podium Podcast nos han dicho que ha sido, el mes de agosto en concreto, el mejor mes en oyentes de la historia de la Escóbula de la Brújula. Después de 13 temporadas, después de tantos años, de tantos programas, y además con un formato de verano nuevo, diferente, pues yo creo lo primero que es de celebrar, y lo segundo, que os lo tenemos que agradecer. Y dicho esto, en este no parar de novedades en el programa en la 14ª temporada, Jesús Callejo, hemos tenido que afrontar una decisión muy difícil. Hasta ahora hemos terminado siempre los programas con los cuentos de Callejo y, claro, renovarse o morir. Sí, claro. Entonces ha llegado un momento en el que, claro, ¿cuántos años llevas haciendo los cuentos de Callejo? 13. 13 años ya. Que es que a lo mejor... Ahora va a cantar. Ya, igual hay que dar una vuelta al final. O hay que... Estilo flamenco. Claro. Hay que reinventarse, sí. Claro, hay que reinventarse. Sí, la verdad que lo está pensando, seriamente. Sí. Y al final ha sido dura la decisión, sí, pero la he tomado. Y vale, pues te voy a preguntar, ¿con qué vamos a terminar ahora los programas de La Escóbula de la Brújula? Agarraos.
¿Con qué? Con un cuento de Callejo. Lo siento. Una reparada en gastos. Oye, esto es, vamos, Una reparada en gastos. Alarde de creatividad. Es una dura decisión. No, pero estás es en un que día histórico. Sí. me quedaban más cuentos. Y digo, a ver, No. ¿qué hago con estos cuentos del baúl de los recuerdos? Hay que sacarlos a flote. Y nunca mejor dicho, cuando Recordó el lema Yo sigo. Y es que me lo pide el público. ¿Y de qué va este nuevo cuento de la nueva sección de los cuentos de Callejo? Bueno, pues en fin, no va de barcos, no va de armadas invencibles, no va de desastres náuticos, pero sí va de lo que es lo principal, que es lo que no hay que olvidar, lo que es lo principal. Hemos hablado, en fin, de muchos elementos negativos que se produjeron para que la empresa no llegara a buen fin, ¿no? Y muchas veces porque no se tomaron las decisiones adecuadas por otro tipo de circunstancias climatológicas y sencillamente porque a veces se olvidó lo importante y es pisar sobre el terreno, ser realista y no alardear de una victoria antes de obtenerla, ¿no? Así que en este caso, pues bueno, es un pequeño cuento con su pequeña moraleja, que la dejaré como siempre pues también a disposición del venerable público y que de alguna forma pues veréis que tiene mucha relación con esto que hemos contado precisamente por ese leitmotiv que os acabo de decir, y es que nunca debemos olvidar lo importante. Cuenta una vieja leyenda de Oriente Próximo, por ejemplo, donde una mujer muy pobre, pero muy pobre ella, que va con un niño en brazos, pasa por delante de una caverna y justo cuando pasa por delante de esa caverna oye una voz profunda desde su interior. Es el genio de la caverna que le está diciendo a esta mujer: hoy quizá sea tu día de suerte. Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo más importante. Debes tener en cuenta que al salir la puerta se va a cerrar para siempre, pero mientras tanto, durante 8 minutos, toma todo aquello que desees. Efectivamente, en ese momento se abre una compuerta mágica y ella puede entrar en esa espelunca, en esa caverna. Se queda obnubilada en el momento que ve joyas, que ve oro, que ve piedras preciosas. Rápidamente deja al niño en el suelo y empieza a recoger todo lo que puede, porque evidentemente son 8 minutos de los que dispone. En su delantal, en los bolsillos del vestido, va cargando de todo aquello que va encontrando. Y la voz, esa voz cavernosa, le recuerda: no olvides lo más importante y recuerda que solo tienes 8 minutos. Efectivamente, pasan los 8 minutos y ella, ya cargada con todo tipo de joyas, de oro, de elementos, lo más pequeño que encuentre, pero lleno todos sus faldones y todo su vestido de elementos que brillaban, sale disparada y justo en ese momento se cierra esa caverna de repente con un sonido sordo. Pero en ese momento ella se da cuenta que el niño lo ha dejado dentro. Las riquezas, es verdad, duraron 8 minutos, pero la desesperación y la angustia duró para siempre. Que digo yo que a la escóbula hemos venido a aprender. ¿Cómo has llamado la cueva, la caverna? ¿Espelunca? Espelunca, sí, es otro nombrecito y tal. Sí, es un término espeleológico. Ahí lo tienes. Fíjate. Yo me he quedado, vamos, esta leyenda hebrea, esta... Una mujer leyendo ebria. No confundirlo, voy a decir lo urgente con lo importante, lo llamativo con lo realmente primordial. Bueno, es verdad que tiene, en fin, muchas moralejas. Yo creo que hay una muy clara, ¿no? En fin, no hay que confundir los tesoros materiales, que es verdad que nos pueden obnubilar y nos pueden provocar una enajenación temporal, precisamente por esa riqueza tan rápida, pero yo creo que lo más importante son los tesoros del alma, y esos tesoros del alma son los que no se pueden nunca equiparar con otras cosas. Bueno, la leyenda, el cuento, pues un poco nos sirve también para eso, para que no olvidemos lo más importante, y cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes que esté escuchando este cuento dirá, bueno, pero para mí, ¿qué es lo más importante? Cada uno tiene su respuesta, pero evidentemente podemos embarcarnos en 1000 aventuras, en desventuras, en armadas, en refriegas, en batallas, pero nunca
nunca tenemos que olvidar lo más importante. Y lo más importante, yo creo que siempre es bueno recordarlo, siempre está en nuestro interior. No lo olvidemos. Los tesoros del alma, no tanto los tesoros materiales. Para Joya, yo creo que este primer programa de la 14ª temporada de la Escóbula de la Brújula, hablando sobre la Armada Invencible, creo que hemos cumplido, más o menos lo hemos contado en un cierto orden cronológico. Espero, escobuleros, que os haya gustado, que os haya interesado, que os hayáis enterado del relato, que es importante. Con medida en tiempo, hora 50 minutos. No llegamos a las 2 horas. Se van a inundar las redes sociales. Recuerdo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok de... ¿Qué habéis hecho con los 10 minutos que nos habéis robado? Entonces, Javier Santamarta, como nos quedan 10 minutos... Recuérdanos lo de la leyenda negra, las jornadas de la leyenda negra. Hombre, después de esta grande y felicísima escóbula, en donde verdaderamente hemos sido todos invencibles y nuestros oyentes más, pues os esperamos a todos, escobuleros, el sábado 27 y domingo 28, último fin de semana de septiembre, pues a estas jornadas de la leyenda negra de San Lorenzo del Escorial. Ponéis jornada leyenda negra, San Lorenzo del Escorial, y vais a ver que se va a tratar este año. Cada año ya sabéis que es un tema diferente. Hemos tratado a Felipe II, hemos tratado el siglo XVIII, la Inquisición. Este año va a ser el desastre del 98. Van a ser unas mesas redondas, muy dinámicas. Salvo la de Carlos Canales. La de Carlos Canales no va a ser una mesa dinámica, va a ser la mesa. Sí. Va a ser la mesa. Estará también nuestro compañero Urpegui, van a estar ahí. Ya digo que Academia Play vamos a también hacer un pequeño vídeo que siempre iniciamos con ellos, y acabaremos con esas mesas redondas con la proyección en pantallón grande de los últimos de Filipinas del año 45, no la maldita luego posterior con el cura diséptico y tal. No, la buena. Y al día siguiente, el domingo, podéis comprar entrada nada más de sábado o sábado y domingo. La verdad es que sería una pena perderse el domingo, porque ya digo que va a ser en el Teatro Real Coliseo ese concierto. Es una bombonera de 1771, donde además David Santinella también ha cantado más de una vez. O sea, verdaderamente esto va a ser Gurpegui, Canales, Santa Marta. Esto es la Juan Ignacio, que no va a hablar, pero va a estar como buen San Lorentino, como buen Gurriato de pro. Tampoco descartes que hable. Y pues no, que lleve la guitarra. Pero ahí o que sea detenido, que también puede ocurrir el caso de Juan Ignacio. Puede ser. Y luego además es eso, que... El Real Coliseo de Carlos III fue en tiempos el cine Lope de Vega, ahí está, donde trabajaba mi tío Luis Vázquez. ¿Lo ves? Y ahí me metía yo a donde la sala de máquinas a ver las películas. Lo va a contar. Pues esto digo, todo esto y más en San Lorenzo del Escorial. Pues... Además, incluso la gente que quiera pasar la noche... llama al Hotel Miranda Suizo, que es un clásico, con esos picatostes, con el chocolate por las mañanas, y tiene precio especial para la gente que quiera pasar la noche, la que quiera venir fuera de Madrid. Vais a tener incluso en los lugares, la gente que venga con una pulserita que se va a dar en los establecimientos, siempre habrá un detalle para comer, porque aquí la gastronomía, el arte, la música, el cine, todo mezclado en un fin de semana único. ¿Qué más se puede? O sea, Javier, una pulsera de todo incluido. De todo incluido. O sea, el Pase Imperial y el Real Pase Imperial, que literalmente incluso tiene regalos, comes además con los ponentes, tienes zonas VIPs, esos están agotados todos los años. ¿Comer con Carlos Canales? Comer con Carlos Canales. Pues no va a hablar nadie más, ya lo sabes. Bueno, pero lo tenemos distribuido en un sistema de mesa, porque si fuera la mesa imperial, pues efectivamente ya sabríamos. Una mesa larga. Una mesa larga, ¿no? Con un megáfono. Es la silla caliente, se va moviendo la silla. Se va moviendo la silla. Pues, y ahí os espera a todos, espera a todos, a escureros, pero también a todos vosotros que estéis aquí, pues por supuesto. Encantado de asistir. Javier Santamarta, gracias por acompañarnos una vez más en el arranque de temporada. Espero que sean muchas más, por favor. Seguro que sí. Estoy sorprendido, David Sentinella, porque hoy nos hemos portado bien, y eso me temo que es la calma antes de la tempestad. Relativamente, ya sabes, sí. Sí, es lo que suele pasar. O sea, y en la 14ª pues no va a ser menos. No va a ser menos. Carlos Canales, estoy preocupado porque tú te has portado bien. Me he portado bien. Ya, bueno. Y eso sí que me da que te vas a desatar en las próximas semanas. Sí, si tenéis cervezas. Juan Ignacio Cuesta, hasta la semana que viene. Lo más importante de mi pueblo no es el monasterio, es Javier Santamarta. Hasta
hasta la segunda de la 14ª, Marcos Carrasco. La 14ª, que es la 14. La 14. Ya te digo, aquí hemos quedado armados e invencibles, pero con un salvavidas en forma de patito de goma. Cuidado. Sí, claro. Porque lo que empieza bien puede terminar mal, como hemos visto hoy en este programa. Lo que empieza bien, espero que termine bien en esta temporada, Jesús. Es que tiene que terminar bien, pero por una razón muy básica. Nuestro invitado, nuestro querido amigo, se apellida Santa Marta. La mayoría de los barcos de la Armada Invencible tenían nombres de santo. Es decir, tenemos a nuestro hombre talismán. No puede salir nada mal. Una vez solucionados los problemas de intendencia con los baños del inicio de temporada aquí en el edificio de la cadena SER, Chevy Dorado como gran héroe de la tarde, Alberto Espinosa manteniéndonos a flote y un servidor Fanny Zuquiza se despide recordando que estamos en facebook.com/la escóbula de la brújula y @escobuleros en Twitter, Instagram y TikTok. En 7 días, nueva escóbula. Hasta la semana que viene, ¡chao!